simplemente sigue empeorando para Rusia. Crimea ya estaba en una situación desesperada. El bombardeo ucraniano de la R-280 había convertido una arteria logística en una autopista al infierno. Ahora se pone aún peor. Ucrania está atacando sistemáticamente cada uno de los puentes que llevan a Crimea. Grandes bolas de fuego los envuelven a todos. Los vehículos de suministro están siendo derribados como moscas por los drones de Ucrania. La serpiente rusa acaba de ser decapitada. Hay un puente que ha sido golpeado más que otros. No es el que piensas. 50 vehículos rusos se subieron a este puente. Unos minutos después, ¡puf!, desaparecieron. El 11 de junio, fuerzas ucranianas hicieron lo que hacen casi todas las noches en los territorios ocupados de su país. Localizaron objetivos y lanzaron drones de alcance medio para atacar. Solo que esta vez fue diferente. Ucrania no buscaba atacar defensas aéreas ni eliminar tropas. Tenía en la mira el último puente terrestre funcional que llevaba a Crimea. El cruce de Armiansk en el Oblast de Jersón es la salvación de Rusia. Después de una devastadora campaña de Ucrania, ese cruce es el único puente que queda en pie que le da a las fuerzas rusas una ruta terrestre directa hacia Crimea a través de Ucrania. Los camiones y cisternas de combustible fueron redirigidos por ese puente, formando un embotellamiento de objetivos que solo esperaba a que los drones ucranianos los encontraran. Alerta de spoiler, Ucrania encontró su objetivo. La noche del 11 de junio, Ucrania desató una tormenta letal de drones por todo el cruce de Armiansk. El primer regimiento de asalto separado de Ucrania lideró un ataque que dañó el último puente terrestre ruso hacia Crimea y logró más que eso. Dejó fuera de servicio a cada vehículo que intentaba usarlo. Cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, llegaron las cifras. Aproximadamente 50 de los vehículos de suministro de Rusia fueron destruidos en minutos. Un solo ataque nocturno los dejó ardiendo en el único puente de Crimea que le queda a Rusia. Rusia debió anticipar esto. Los secuaces de Putin probablemente sabían exactamente lo que iba a pasar. Su problema era que Ucrania no les dejó opción. La única razón por la que tantos camiones de suministro estaban cruzando por Armiansk, en primer lugar, era por lo que Ucrania había hecho a otro puente en el Oblast de Jersón solo unos días antes. Rusia tuvo que desviar sus camiones o dejarlos en Jersón sin poder sostener Crimea. Putin quizá habría preferido dejar los camiones ahí, pero no podía. Está atrapado en un círculo vicioso creado por Ucrania, pues debe abastecer Crimea, pero no puede esperar sin que drones ucranianos ataquen los camiones que solo tienen una ruta a la península. La trampa estaba lista, Ucrania la activó con maestría. Para entender la genialidad del último movimiento de Ucrania, hay que ir al puente de Chernóbil. Como el cruce de Armiansk, donde Ucrania destruyó 50 vehículos rusos, el puente de Chernóbil era una vía logística entre Crimea y el Oblast de Jersón. Olvida eso, era la arteria logística. Una serie de ataques en junio provocaron los daños. Según el comandante del primer regimiento de asalto separado, Dmytro Filatov, el puente de Chernóbil ya no existe. Los ataques ucranianos dañaron gravemente el puente de Chernóbil, que ya no soporta tráfico civil ni militar. Las imágenes satelitales muestran toda la historia. En las fotos de antes y después vemos el verdadero daño crítico. En la primera, el puente está intacto, en la segunda, ya no. Desapareció debido a los ataques con drones de Ucrania con total impunidad. Rusia ya ha desplegado un cruce improvisado de pontones para sustituir el puente. Pero eso no va a funcionar. Ucrania podría atacar ese cruce en cualquier momento y no es lo suficientemente grande como para soportar el tipo de tráfico necesario para mantener a Crimea abastecida a través de Jersón. Tras el daño al puente de Chernóbil, el enemigo reunió muchos camiones con suministros militares en la ruta de Armiansk, según Filatov. Y eso nos lleva de vuelta al puente donde Ucrania acaba de inutilizar 50 vehículos. Filatov fue uno de los líderes de esa operación y nos brindó una perspectiva interesante sobre la rapidez con la que Ucrania puede ahora ejecutar un ataque tras decidirlo. Solo pasaron 6 horas entre la decisión y el ataque. Anticipamos que el enemigo movería el tráfico a rutas alternativas, por eso las operaciones contra el corredor de Armiansk se prepararon antes, afirma Filatov. Les dijimos que Ucrania puso a Rusia en un callejón sin salida. El 11 de junio, Ucrania atrapó a los vehículos de suministro rusos que se vieron obligados a reunirse en un puente que no debieron tomar. Para que la trampa de Ucrania funcionara, hacía falta más que destruir el puente de Chernóbil. Filatov señala eso, mencionando que ahora 50 vehículos de suministro rusos arden en el cruce de Armiansk gracias al arduo trabajo de otras unidades que realizaron ataques contra Mariupol y la carretera hacia Budiansk.
Aquí vemos una coordinación letal, capaz de atacar varios objetivos a la vez, obligando a Rusia a dividir sus defensas hasta no poder responder. Bilatov y su unidad aprovecharon la distracción y sus drones causaron los daños. Medio siglo de ataques ha dejado a Crimea más aislada que nunca antes. Ucrania ha confirmado oficialmente el ataque y se ha publicado un video que muestra lo que hicieron sus drones. Frecuentemente vemos videos grabados por los propios drones de ataque mientras descienden sobre sus objetivos. Los puentes son atacados. Los vehículos se incendian. Estos ataques son precisos y lo que preocupa a Putin se dirigen a objetivos clave casi completamente desprotegidos. Para Rusia, lo más preocupante es que no es un caso aislado. Ucrania realiza una campaña clara contra la logística rusa, rompiendo récords diarios al destruir vehículos de suministro y camiones cisterna. El 29 de mayo pareció marcar el inicio de la campaña de Ucrania, ya que destruyó 483 vehículos de suministro de Rusia en 24 horas, un récord de un solo día para la guerra de Ucrania hasta ese momento. Desde entonces, las bajas de vehículos rusos suman cientos casi a diario. El 14 de junio es un ejemplo perfecto, ya que UATV informa que 401 vehículos rusos y camiones cisterna quedaron ardiendo por los drones de Ucrania. Hay bolas de fuego por todas las rutas terrestres que llevan a Crimea y están teniendo un efecto devastador en los intentos de Putin de mantener su control sobre la península que le robó a Ucrania en 2014. 50 vehículos destruidos en una ruta es impresionante, pero solo es un ejemplo de una campaña de semanas que ha dejado miles de vehículos rusos fuera de combate. Lo que vimos en el cruce de Armiansk es Rusia pagando el precio por verse obligada a desviar su tráfico logístico. Pero esa no es toda la historia. El verdadero problema para Putin es este. No es solo el puente de Chernóbil que Ucrania ha destruido, obligando a usar el cruce de Armiansk en primer lugar. 4 de los puentes terrestres de Rusia hacia Crimea han sido destruidos, y todo sucedió en una sola noche. Lo peor de todo para Putin es que ni siquiera Ucrania está alardeando de lo que acaba de hacer. Escondido en algún lugar de Jersón está Vladimir Saldo, el jefe del gobierno títere que Rusia ha instalado en las regiones ocupadas del Oblast. Mientras tiembla, temeroso de lo que Ucrania hará, recurrió a Telegram para mostrar cuán amplios son los ataques ucranianos a las rutas logísticas rusas. Anoche, el enemigo atacó puentes sobre el canal del norte de Crimea, cerca de Pribrishenka y Mirno, un puente vial en la carretera Perakov-Armiansk y un puente cerca del pueblo de Stavki, dijo Saldo en la plataforma de redes sociales, revelando la magnitud total de la operación de Ucrania. Luego cayó en el típico absurdo ruso de intentar minimizar el logro de Ucrania. Él afirma que hay algunos daños. Saldo, 50 vehículos incendiados, un puente de Chernóbil destruido y los camiones rusos sin rutas seguras a Crimea por los ataques de drones ucranianos es mucho más que simples daños. El gobernador títere de Jersón dijo que las defensas aéreas rusas destruyeron 45 drones ucranianos en el ataque del 11 de junio. No mencionaron cuántos drones evadieron esas defensas. Quizá los restos de drones ucranianos causaron daños a vehículos y cruces la noche del 11 de junio. ¿Puede empeorar la situación para Putin? Si conoces Ucrania, ya sabes la respuesta. Ucrania bloqueó durante 4 días las rutas del norte de Rusia hacia Crimea antes del ataque relámpago del 11 de junio. Además de los ataques al puente de Chernóbil ya mencionados, Ucrania también atacó el puente terrestre entre Genichesk y el Flecha de Arabat, que quedó fuera de servicio el 10 de junio. Eso obligó a Rusia a desviar el tráfico hacia Armiansk y otro cruce en Perakov. Ambos fueron atacados el 11 de junio. Rusia se está quedando sin tiempo. Ucrania está destrozando poco a poco la cabeza de la serpiente de Crimea. Esa cabeza cuelga de un hilo y, apuesto lo que sea, Ucrania atacará todas las rutas restantes de Rusia por Jersón hacia la península hasta inutilizarlas todas. Pronto, el ejército ruso no podrá desviar sus vehículos de suministro, se quedarán paralizados mientras la campaña implacable y perfectamente coordinada de Ucrania aísla Crimea. Pero antes de profundizar en lo que está pasando en la península de Crimea, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al canal para que nunca te pierdas uno de nuestros videos. Cada ataque que Ucrania está realizando, ya sea contra puentes o vehículos que intentan cruzar esos puentes, tiene un propósito. Ucrania está cortando las arterias logísticas que alimentan la península de Crimea. Todo empezó con la carretera R-280 que Ucrania convirtió en una auténtica autopista al infierno para las fuerzas rusas a finales de mayo y junio.
La ruta que va desde Rostov del Don, en Rusia, pasando por Melitopol y Mariupol ocupadas y hasta Crimea, ahora está mayormente cerrada al tráfico civil. El tráfico de carga y militar por esas carreteras no va bien. En su punto máximo, alrededor de 3.800 vehículos de carga cruzaban diariamente la R-280, lo que te da una idea de la magnitud de la operación logística que Rusia estaba llevando a cabo. Ahora, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, el tráfico a lo largo de este tramo clave de la autopista ha caído en un dramático 71%. Rusia ahora solo se arriesga a enviar 1.100 vehículos por día en lugar de 3.800. Las repercusiones ya se sienten en Crimea. Todo esto forma parte del plan ucraniano de atacar en la retaguardia rusa para paralizar la red logística que permite a Putin mantener el control de la península. Como lo expresó el Instituto para el Estudio de la Guerra el 12 de junio, los continuos ataques ucranianos contra las líneas de comunicación terrestres rusas probablemente tendrán efectos en cascada en el campo de batalla y pueden complicar los preparativos rusos para operaciones ofensivas. GLOC significa líneas de comunicación terrestres y nos muestra que hay otra dimensión de los ataques ucranianos de mediano alcance. Mientras los camiones arden y las carreteras son cortadas, Ucrania también está eliminando las comunicaciones entre Crimea y los territorios ocupados. Esto es aislamiento y está funcionando. Las explosiones ucranianas no necesitan estar en Crimea para que los ocupantes rusos sientan el dolor. Ucrania ahora actúa de forma más inteligente que solo atacar Crimea con misiles y drones, aunque sigue haciéndolo bastante. Durante los ataques a 50 vehículos rusos y 4 rutas en Crimea, el gobernador títere de Sebastopol, Mikhail Razbosayev, afirmó que las defensas aéreas en el puerto derribaron 32 drones entre las 10 de la noche y la medianoche del 11 de junio. Si conocemos a Rusia, derribado suele indicar que algunos drones lograron su objetivo. Pero en las rutas terrestres de Crimea, Ucrania realiza una campaña metódica y calculada. Para Ucrania, la guerra con Rusia no acabará hasta recuperar Crimea. Pero un ataque directo contra la península es suicida, incluso a estas alturas de la guerra. Y Rusia ha pasado 4 años agotándose mientras se estrella contra las defensas de Ucrania. Así que Ucrania ataca desde la distancia, en Crimea, alrededor de Crimea, contra cada una de las arterias logísticas que mantienen abastecida la península. Con más caminos inutilizados, puentes destruidos y vehículos incendiados, la munición, combustible, equipo y suministros entre Crimea y territorios ocupados se detienen totalmente. Esta es la brillantez de la estrategia de Ucrania. No necesita expulsar a Rusia enviando soldados. Ucrania está haciendo que la mera idea de mantener Crimea sea insostenible para Putin. Actualmente, el control de Rusia sobre Crimea es más débil que nunca desde que ocupó la península, mientras los ataques de mediano alcance de Ucrania aumentan el dolor. Ucrania ha creado un bloqueo logístico usando drones de ataque de alcance medio, incluyendo el Hornet fabricado en Estados Unidos, que tiene un alcance de aproximadamente 150 kilómetros. Estos drones operan continuamente buscando y atacando mientras patrullan rutas de suministro rusas, listos para eliminar objetivos. Otros drones están empezando a aparecer, como el Morrigan, que puede despegar sin una pista de aterrizaje, lo que permite a Ucrania responder aún más rápido a las oportunidades y crear menos riesgo para los operadores de drones del país. Hemos visto el impacto en la ruta R-280, donde el tráfico militar ruso avanza a paso de tortuga. Los drones de alcance medio de Ucrania también generan problemas en otras zonas ocupadas, como Luhansk. Allí, el tercer cuerpo de ejército de Ucrania realizó una campaña aérea que les dio control de gran parte del cielo en una de las regiones clave del Donbass. Ese control le está permitiendo al cuerpo llevar a cabo ataques similares a los que estamos viendo en los corredores terrestres que conectan Crimea con el territorio continental ucraniano. Destruyen camiones y carreteras en el territorio ucraniano ocupado. Los soldados de primera línea no reciben lo necesario para los asaltos récord que Putin cree entregarán el Donbass a Rusia este verano. De regreso en Crimea, la destrucción de 50 camiones en Armiansk, junto con los cientos que Ucrania está destruyendo todos los días en los territorios ocupados, se está manifestando en enormes escaseces de combustible. Este es el daño que sufren los rusos que ocupan la península, sin que Ucrania los ataque directamente. En un informe del 11 de junio publicado poco antes de que Ucrania destruyera vehículos en Armiansk, Reuters señaló que las gasolineras en Crimea se quedaron sin combustible debido al bloqueo logístico de Ucrania contra camiones de combustible rusos. El medio afirma que testigos en el lugar, en Sebastopol, reportan que las estaciones de gasolina ya no solo están racionando el combustible, sino que se han quedado completamente sin él, siendo la última estación disponible la que está en la ciudad turística de Yevpatoria.
No pasará mucho tiempo antes de que esa estación de gasolina también se quede sin combustible. Cuando eso ocurra, los civiles en Crimea no podrán trabajar ni viajar, interrumpiendo la vida diaria en la península. La situación en Crimea es conocida desde hace semanas, pero al intensificarse los ataques de Ucrania a la logística rusa, la escasez de combustible se está extendiendo. Según Kyiv Post, hay escasez de combustible en unas 12 regiones de Rusia, aunque Moscú dice que no es un problema sistémico. Sí lo hay. Ucrania ataca los suministros de combustible rusos destruyendo camiones en territorios ocupados. La crisis de combustible en Rusia se está intensificando, informó la BBC el 8 de junio, y los habitantes de Crimea están empezando a hacer lo que Putin nunca quiere que hagan, hablar sobre el daño que Ucrania está causando. Camino al trabajo. Es menos cómodo que manejar, pero no es un gran problema. Todo lo que tengo que hacer ahora es comprar un caballo, informa la BBC, que dijo un residente de la ciudad de Simferópol, con tono claramente sarcástico. Felicidades, Putin. Has logrado que tu gente aspire a formas medievales de transporte. Incluso una de las principales fuentes de ingresos de Crimea no está generando lo esperado. El turismo en la península está disminuyendo, y una gran parte de la razón es que los viajeros no saben si podrán moverse por Crimea una vez que lleguen. En un informe del 11 de junio, Novaya Gazeta reveló que por cada 2 reservaciones de viajes a Crimea hay 10 cancelaciones. Reservaciones de hotel bajaron 1/3 y las cancelaciones subieron 79%. Los autos, autobuses y trenes que transportan personas a Crimea cada año ya no son confiables, así que los turistas rusos están abandonando la península en masa. Porque importa, para Rusia, el turismo de verano en Crimea es clave en la narrativa que Putin quiere construir sobre la península. Cuando los civiles visitan Crimea para disfrutar de la costa y el clima cálido, Rusia puede aparentar que la situación está normalizada y que tiene tanto control que su gente se siente segura ahí, incluso después de más de 4 años de guerra con Ucrania. La máquina de propaganda trabaja y se crea la ilusión. Pero cuando los turistas abandonan sus planes de vacacionar en Crimea, la ilusión se rompe. A nivel táctico, los ataques de Ucrania buscan quitarle a Rusia el control sobre Crimea, aislando la península. Estas victorias propagandísticas dejan claro el mensaje. El control de Putin sobre la península que anexó ilegalmente en 2014 se debilita poco a poco. Podemos ver la pérdida de control en la televisión estatal rusa. Según Kyiv Post, los propagandistas pro-Kremlin en la televisión estatal rusa ahora deben abordar la situación en Crimea. Vladimir Solovyov, uno de los principales partidarios de Putin, dijo en vivo que Ucrania está cortando la logística rusa hacia la península. Solovyov está entrando en pánico. Él cree que un desembarco anfibio a gran escala podría avecinarse en Crimea, lo que podría causar un impacto devastador en todo el sistema ruso. Si ocurre ese desembarco o no, no importa. Lo importante es el pánico que envenena la propaganda. Lo que Putin tiene que aceptar ahora es que la península que durante tanto tiempo ha exhibido como un trofeo se ha transformado en una soga alrededor de su cuello. Cada vez que Ucrania destruye un puente o ataca un vehículo de suministros rumbo a Crimea, la soga se aprieta más. Ahora Putin tiene una elección imposible. Mantiene la cabeza en la soga y se ahoga como las líneas de suministro de Crimea ocupada, o saca la cabeza y pierde el control de la península. Putin tiene que decidir rápido. Ucrania no va a detener sus ataques de mediano alcance mientras continúa su estrategia de aislar Crimea para forzar una retirada rusa. Sabemos algo con certeza: 1,5 millones de ocupantes en Crimea lamentan sus decisiones ahora. Ucrania avanza hacia la victoria, según cada vez más funcionarios occidentales, analistas, medios y, por supuesto, autoridades ucranianas. A medida que la guerra en Ucrania entra en su 5º verano, muchos expertos confían cada vez más en que Ucrania no solo ha asegurado la iniciativa, sino la victoria misma. En palabras de Patrick Tucker, editor de ciencia y tecnología del medio de defensa estadounidense Defense One, Ucrania no solo está sobreviviendo a su agotadora guerra con Rusia, en algunos aspectos prospera y podría incluso ir camino a la victoria. ¿Pero eso es cierto? En años anteriores hemos visto rondas similares de optimismo sobre las perspectivas de Ucrania que resultaron ser obviamente prematuras. Por ejemplo, durante la contraofensiva de Ucrania en el Óblast de Yarkov, en 2022 al inicio de su contraofensiva de 2023 en los oblasts de Zaporilla y Jersón, durante su incursión en la región de Kursk, Rusia, en 2024 y durante la crisis de combustible dentro de Rusia, causada por los ataques ucranianos a la infraestructura energética durante el verano de 2025. En cada uno de esos casos, la ventaja de Ucrania resultó ser temporal.
Y en el caso de la contraofensiva de 2023 y la incursión en Kursk, eventualmente se convirtieron en derrotas contundentes. Pero esta vez podría ser diferente. Ucrania ha subido considerablemente la apuesta en los últimos meses y ha desatado algo tan avanzado que podría señalarle al presidente ruso Vladimir Putin que la guerra ha terminado y no a su favor. Estamos hablando de algo totalmente sísmico. 5. Robots de combate humanoides. Ahora sabemos que los drones han tenido un gran impacto en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas ucranianas han aumentado drásticamente la cantidad y alcance de sus ataques, con misiles y drones de mediano y largo alcance dentro de Rusia. Nuevos sistemas de armas avanzadas han entrado en la contienda y siguen llegando más, lo que parece justificar la confianza en las perspectivas de Ucrania. Ucrania ataca a diario infraestructuras militares, energéticas y rutas logísticas clave en Rusia. Su nueva gama de drones de ataque de alcance medio, como el Hornet, ha convertido la carretera clave de Novorossiya en un camino de la muerte. La carretera es la arteria principal que conecta la Crimea, ocupada con la Rusia continental a través de los oblasts ocupados de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Ataques ucranianos han dejado decenas de vehículos militares rusos, camiones cisterna y otros vehículos calcinados en la carretera, así como estaciones de gasolina, infraestructura ferroviaria y puentes destruidos. Como resultado, Crimea enfrenta una grave crisis de combustible. A los residentes se les ha limitado a 20 litros de combustible diarios, formando largas filas mientras los crimeos buscan conseguir el preciado líquido. Las autoridades prevén el colapso total de la temporada turística de verano, fuente clave de ingresos para la península. Pero esto podría ser el preludio de algo mucho más dramático. Crece la especulación tanto del lado ruso como del ucraniano de que estos hechos no son solo un golpe económico y de reputación para Rusia. Un número creciente de analistas ahora también cree que probablemente están preparando el terreno para un atrevido intento ucraniano de desembarcar tropas en la península para intentar tomar parte o toda ella. Al mismo tiempo, los drones y misiles ucranianos de largo alcance están penetrando indudablemente cada vez más en Rusia y golpeando objetivos importantes con mayor frecuencia. Las refinerías de petróleo y las instalaciones de almacenamiento, las principales instalaciones de producción militar e industrial y los emblemáticos centros culturales están siendo atacados. La naturaleza cada vez más audaz de estos ataques se ilustró vívidamente recientemente en San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia. Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal encuentro económico de Rusia, considerado por muchos como el Davos ruso, Ucrania atacó la ciudad con decenas de drones. La corbeta rusa Boyki fue alcanzada en un dique seco del puerto de la isla de Kronstadt, causando un incendio y probables daños graves. La terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los complejos de transbordo de petróleo más grandes del noroeste de Rusia, también se incendió. Las autoridades rusas afirman que los restos de un dron enemigo derribado provocaron un gran incendio que cobró la vida de 2 bomberos. Columnas de humo visibles desde el recinto de la conferencia llevaron a observadores ucranianos y occidentales a decir que los ataques la interrumpieron. Sin embargo, no se observó ninguna evidencia de interrupción en el evento mismo. No hubo carreras hacia los refugios, ni pánico, ni sesiones retrasadas, nada. De hecho, el evento atrajo a más de 20.000 participantes de 130 países, desafiando las afirmaciones en Occidente de que la guerra en Ucrania ha aislado a Rusia. La guerra ciertamente ha aislado a Rusia de Occidente, pero como lo indica la reciente visita de alto perfil de Vladimir Putin a China y la lista de invitados en el SPIEF, el aislamiento no se extiende de manera significativa a los otros 7/8 del mundo. De hecho, durante una sesión plenaria con Vladimir Putin, el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, describió las relaciones entre ambas naciones como «hasta que la muerte nos separe». Como dice Tucker, la infraestructura petrolera en el interior del territorio ruso ya no es segura, lo que da a Kiev influencia sobre los ingresos de exportación de Moscú. Y hasta mediados de mayo de 2026, el ejército de Ucrania ha atacado refinerías de petróleo rusas 158 veces en total, incluyendo 24 de las 33 refinerías de Rusia, que son capaces de procesar más de 1 millón de toneladas de petróleo al año. Al menos 35 de esos ataques ocurrieron durante 2026, lo que subraya la creciente frecuencia y potencia de los ataques. Reuters informa que casi todas las principales refinerías en el centro de Rusia han tenido que detener o reducir la producción de combustible, lo que equivale a 1/4 parte de su producción total. Desafortunadamente para Ucrania, no ha causado tanto daño como esperaban, al menos no todavía. A pesar del cierre temporal o quizás permanente de las refinerías en Tuapse, Perm, Kurishi, Ryazan y Saratov,
los ingresos por exportación de petróleo de Rusia en realidad han estado aumentando. En mayo de 2026, el volumen de entregas marítimas de crudo desde Rusia alcanzó un promedio de 3.46 millones de barriles por día, un aumento interanual de 120.000 barriles respecto a 2025. Esto ocurre mientras los precios del petróleo se disparan. Rusia ha sido uno de los principales beneficiados por los ataques no provocados de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió cerrando el estrecho de Hormuz y atacando infraestructura energética de estados del Golfo con bases estadounidenses. El resultado fue un fuerte choque en el suministro de petróleo y gas natural, elevando precios y llevando a Estados Unidos a emitir exenciones temporales a sanciones sobre el petróleo ruso. En el SPIF, Putin también señaló que los ingresos petroleros ya no eran el motor de la economía rusa como lo fueron antes. Desde 2022, la proporción de ingresos provenientes del petróleo y el gas ha caído de alrededor del 40% al 23%. Aunque es significativo, sería un error decir que esto es crucial para nosotros, dijo él. También es un hecho incómodo que Ucrania todavía está muy lejos de causar a las refinerías de petróleo de Rusia un daño siquiera parecido al que Rusia le ha causado a Ucrania. Y Ucrania solía tener una industria de refinación de petróleo próspera, que abastecía hasta la mitad de sus necesidades de gasolina. Ya no es así. El presidente del Comité Antimonopolio de Ucrania, Pavel Kirilenko, dijo al Parlamento en marzo que la refinería de petróleo de Kremenchuk había detenido completamente sus operaciones como resultado de los ataques con misiles y drones rusos. El ministro de Energía, Denis Shmyhal, agregó que la refinería había sido alcanzada por 69 misiles y alrededor de 260 drones. La refinería era la más grande que quedaba en Ucrania. Las otras refinerías principales de Ucrania, en Lishev, Gerson y Drogovish, ya habían sido destruidas u ocupadas. En consecuencia, Ucrania ahora depende completamente de las importaciones para su suministro de combustible, obteniendo principalmente gasolina y diésel de Polonia, Lituania, Rumania y Grecia. Sin embargo, analistas como Tucker creen que el daño de Ucrania a la industria petrolera y los ingresos de Rusia no es la única razón por la que la guerra se ha inclinado a favor de Ucrania. Dicen que Ucrania ha tomado la iniciativa en el campo de batalla, en gran parte por lo que Tucker llama su feroz enfoque en inteligencia artificial y robótica. Ucrania ha desarrollado drones y robots terrestres que pueden mantener territorio e incluso recuperarlo. Según informes, los robots terrestres ucranianos ahora realizan el 80% de las tareas logísticas en las líneas del frente, como llevar explosivos a posiciones enemigas y evacuar a los heridos, pero cada vez se utilizan más en combate directo. En el verano de 2025, se informa que un solo droide TV-12.7 controlado a distancia, equipado con una ametralladora, mantuvo su posición durante 45 días. Según un portavoz del Tercer Cuerpo del Ejército, el robot y su operador, situados a unos 10 kilómetros de distancia, frustraron cada intento de avance y evitaron la infiltración enemiga sin ninguna pérdida de vidas ucranianas. Pero todo eso está subiendo de nivel 1, 2 o incluso 3 con los robots de combate humanoides. Se informa que 2 robots humanoides Phantom MK1 fueron transferidos a Ucrania para pruebas en febrero de 2026. Fueron probados principalmente para misiones logísticas y de suministro en zonas peligrosas, y según InterestingEngineering.com, destacaron tanto el potencial como las limitaciones actuales de la tecnología. La prueba mostró con éxito el potencial de la plataforma para apoyo en la línea del frente. Sin embargo, el Phantom MK1 está lejos de ser un super soldado de campo de batalla, ya que tiene una capacidad de carga limitada de alrededor de 20 kilos, no es resistente al agua y la duración de su batería no es suficiente para un uso operativo a gran escala. El fabricante estadounidense del Phantom Foundation planea abordar estas deficiencias con el Phantom II, que se espera sea enviado a Ucrania más adelante en 2026. Se informa que el modelo mejorado tendrá capacidades sobrehumanas y el doble de capacidad de carga que el Phantom MK1. Los desarrolladores están enfrentando desafíos similares con todos los sistemas robóticos que se están introduciendo, pero estos se están resolviendo de manera constante. Junto con los robots, otra tecnología clave que da ventaja a Ucrania en el campo de batalla y en el aire es la inteligencia artificial. El uso militar de la inteligencia artificial por parte de Ucrania ha evolucionado de pruebas experimentales a capacidades operativas clave en 2026, especialmente en mando y control, selección autónoma de objetivos y coordinación de enjambres. Cada vez más sistemas no tripulados son controlados en parte por decenas de productos de inteligencia artificial, desde sistemas de guiado en drones aéreos hasta ayudas para la toma de decisiones a alto nivel.
El ejemplo más destacado es el paquete de software Palantir, específicamente la plataforma Prisma, que ha sido desplegada dentro de la principal dirección de inteligencia de Ucrania, o HUR, y otras unidades de ataque. Prisma agrega datos en tiempo real de miles de drones, interceptaciones de radar e imágenes satelitales en una sola imagen operativa, lo que permite a los operadores y búnkeres dispersos coordinar ataques masivos de drones simultáneamente. Los algoritmos del sistema analizan los puntos de interceptación de oleadas anteriores, las zonas de cobertura de radar y la densidad de defensa aérea para calcular rutas de vuelo óptimas en tiempo real. Aprende de cada misión y dirige nuevos drones por brechas en las defensas rusas que los planificadores humanos podrían no notar. Ha sido un factor clave en la creciente efectividad de los ataques de largo alcance de Ucrania. Otro ejemplo es el módulo TFL-1, que permite a un dron unidireccional operar de forma autónoma después de que un humano haya seleccionado su objetivo, reduciendo su vulnerabilidad a interferencias y defensas. Su fabricante, la empresa ucraniana The Fourth Law, dice que el TFL-1 hace que un dron tenga 4 veces más probabilidades de alcanzar su objetivo. Ucrania y sus socios también están avanzando rápidamente en nuevos conceptos de defensas altamente autónomas contra drones rusos, combinando sensores ISR e inteligencia artificial para detectar e identificar drones enemigos en menos tiempo y con mayor certeza. Según David Aloyan, secretario adjunto del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, todos los sistemas están siendo conectados entre sí y con personas para crear una red distribuida con drones interceptores en varios lugares que se activan cuando es necesario. Algún día, solo tendremos como a 10 personas que serán responsables de aprobar las interceptaciones, y automáticamente irá directamente al objetivo. Los operadores humanos también estarán dispersos. Todo se puede controlar desde Kyiv, Lviv, desde ciudades en otros países, dijo él. Ahora, aquí en el programa militar no solo repetimos titulares e historias trilladas, te damos los detalles que necesitas para entender exactamente qué está pasando y por qué es importante, así que suscríbete al canal para que nunca te pierdas nada. Ahora, la capacidad de Ucrania para adaptar su doctrina, adquisiciones y reabastecimiento a la guerra autónoma le ha dado ventaja sobre la maquinaria militar rusa, que avanza más lento. También aborda uno de los 2 problemas más críticos que enfrenta Ucrania: una escasez cada vez más grave de personal en las líneas del frente. Se estima que Rusia tiene una ventaja de entre 1.5 a 1 y 5 a 1 dependiendo del sector de las líneas del frente. Además, Rusia todavía puede atraer a cientos de miles de reclutas gracias a los altos salarios y otros beneficios. En cambio, Ucrania se ha visto obligada a implementar un programa brutal de reclutamiento forzado, apodado busificación, para intentar reemplazar sus bajas. Siguen apareciendo cientos de videos de hombres siendo violentamente subidos a autobuses por el TCC, los oficiales de reclutamiento de Ucrania, para ser enviados al frente. Imágenes publicadas por el defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, muestran a hombres esposados a camas en centros de reclutamiento para evitar que escapen. Según Lubinets, el número de quejas al defensor del pueblo sobre violaciones de los derechos de los ciudadanos durante la movilización ha aumentado 333 veces en comparación con 2022. El problema entre el gobierno y la población empeora. Lubinets afirma que quienes pueden pagar salen libres, mientras que otros son movilizados sin distinción. Aumentan los videos donde la población resiste, ataca y ahuyenta a oficiales del TCC y policía durante redadas de reclutamiento forzoso. Al mismo tiempo, alrededor de 95.000 ucranianos en edad militar han ingresado a Alemania desde principios de 2025, lo que representa el 60% del total de ciudadanos ucranianos que buscan refugio en suelo alemán. Para empeorar las cosas, en enero, el recién nombrado ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, reveló que alrededor de 2 millones de ucranianos están evadiendo el reclutamiento, mientras que unos 200.000 soldados ucranianos han desertado de sus posiciones sin permiso. Ucrania enfrenta presión de sus aliados para bajar la edad de reclutamiento de 25 a 18 años. Ucrania se ha negado hasta ahora, justificadamente afirmando que esto podría convertir lo que el profesor estadounidense de Relaciones Internacionales, John Mearsheimer, ha descrito como una espiral de muerte demográfica en una catástrofe demográfica. En cambio, Ucrania está aumentando la presión sobre países como Polonia y Alemania para que empiecen a enviar de regreso a Ucrania a los refugiados en edad militar para su reclutamiento. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISOW, escribe lo siguiente: gracias a las exitosas campañas de ataques con drones de mediano alcance y en el frente por parte de Ucrania, Putin ahora debe convencer a una población rusa
cada vez más cansada de apoyar un quinto año de guerra y aceptar una movilización forzada para un conflicto que ya le ha costado a Rusia más de 1 millón de bajas. Eso puede ser cierto, pero parece que esa oportunidad ya pasó hace mucho tiempo para Ucrania. El gobierno de Volodymyr Zelensky y sus aliados occidentales luchan hasta el último ucraniano, con tal de debilitar a Rusia, pero la evidencia muestra que la mayoría de los ucranianos no están tan entusiasmados. Ahora, a pesar de todos sus avances en tecnologías robóticas y no tripuladas, y de todos sus muchos éxitos al causar graves daños a la logística y economía de Rusia, esta escasez de personal comienza a manifestarse en las líneas del frente. Fuentes occidentales como el ISWB han estado afirmando durante meses que, a pesar de esta desventaja, Ucrania ha tomado la iniciativa en el campo de batalla y ha capturado más territorio que Rusia, o al menos ha limitado sus avances a solo unas cuantas millas. Aseguran que las ganancias mensuales promedio de Rusia durante los últimos 12 meses fueron de solo 108 millas cuadradas, pero un análisis detallado de los campos de batalla clave revela otra historia, sobre todo donde importa. En el Donbass, los combates cerca de Lyman se intensifican nuevamente, con ambos bandos disputando una sección clave del frente. Pero más importante aún, según un número creciente de fuentes militares ucranianas, partes del cinturón defensivo fuertemente fortificado en la región de Donetsk están bajo una presión cada vez mayor. Y no está claro cómo exactamente Ucrania va a detener el avance. La ciudad crítica de Konstantinivka ha sido rebasada por los flancos, con las fuerzas rusas ahora controlando más o menos toda la ciudad, excepto las partes del norte. Se estima que unos 12.000 soldados ucranianos están rodeados, y muchos otros se están retirando al siguiente pueblo en la franja, Ruskovka, como lo expresa el experto militar ucraniano Konstantin Mashovets. En cuanto a las perspectivas tácticas futuras de la defensa de Konstantinivka, parece que, por decirlo suavemente, son muy desfavorables para las fuerzas armadas ucranianas. Kramatorsk y Sloviansk, las otras ciudades en esta franja, ya están al alcance de los drones FPV rusos y la artillería de mediano alcance, con su logística bajo presión constante. Las autoridades ucranianas ordenaron recientemente la evacuación de grandes partes de ambas ciudades, junto con los asentamientos cercanos de Belenkier, Malotaranovka y Privolguille, lo que subraya cómo la situación está deteriorándose. Si esta franja de fortalezas cae, hay muy pocas fortificaciones pesadas que impidan a los rusos capturar el resto del Oblast de Donetsk y avanzar aún más. Por eso Zelensky ha sido tan firme en que no cederá ante las exigencias rusas de que la paz solo es posible si las fuerzas ucranianas abandonan el Donbass. Pero a menos que algo cambie drásticamente en las próximas semanas, puede que no tenga otra opción. Más al norte, expertos ucranianos están dando la voz de alarma sobre la situación en el importante centro logístico de Kasuchia-Lopen en el Oblast de Charkov. Los expertos han advertido que la captura de la localidad abriría un camino para que las tropas rusas lleguen a las inmediaciones de la propia Kharkov. Ahora, si escuchas a los expertos militares ucranianos, y no solo a los alineados con el gobierno y la propaganda occidental, la situación se está volviendo igualmente difícil alrededor de la ciudad clave de Orihiv en Zaporilla, en los accesos al norte de la ciudad de Sum y en otras direcciones. Quizás la señal más clara de que los éxitos ucranianos no son tan grandes es que Zelensky y sus aliados europeos insisten en que un alto el fuego unilateral en las líneas actuales del frente es requisito para una paz justa y duradera. Debes buscar a fondo en la historia militar para hallar ejemplos donde el bando ganador decide detener sus avances en favor del perdedor. Rusia ha rechazado completamente la idea de un alto el fuego a lo largo de las líneas actuales del frente, mientras que Ucrania insiste en ello. Saquen sus propias conclusiones. Mientras tanto, expertos como Tucker y el ISWB siguen minimizando fuentes como el informe de mayo de 2026 del director general del Pentágono, que echan un balde de agua fría sobre la narrativa de una inminente victoria ucraniana. El informe afirma que Rusia, casi con toda seguridad, mantiene una ventaja significativa sobre Ucrania en la mayoría de las áreas clave. Tucker descarta a Switzer, escribiendo: para notar cuánto han cambiado las perspectivas de Ucrania, considera que, en marzo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testificó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos creía que Rusia tenía la ventaja en el conflicto. Tucker también parece completamente ajeno, ya sea consciente o no, a la situación imposible que enfrenta Ucrania en otra área crítica: defensas aéreas contra la gama cada vez más amplia y mejorada de misiles balísticos de Rusia. El problema parece insuperable cuando se trata del sistema de defensa aérea que Ucrania más necesita: misiles PAC-3 o PAC-2 para el sistema Patriot,
que es, por mucho, el sistema más efectivo contra misiles balísticos. En mayo, Volodymyr Zelensky escribió una larga carta abierta al presidente Donald Trump, solicitando urgentemente la entrega acelerada de estos misiles. Parece haber sido ignorada, al menos públicamente. También pidió una licencia para fabricarlos en Ucrania, lo cual igualmente parece haber sido ignorado, si no rechazado, al menos públicamente. Después solicitó a Alemania decenas de misiles interceptores Patriot adicionales de sus reservas antes de fin de año. A cambio, prometió entregar drones interceptores que se espera sean producidos en el futuro. Se espera una respuesta en julio. El problema para Zelensky es que, por la guerra en Ucrania y el conflicto de Estados Unidos con Irán, hay escasez crónica de estos misiles y no hay capacidad de producción suficiente para cubrir la demanda. Se estima que Rusia produce hasta 113 misiles balísticos, aeroballísticos e hipersónicos por mes. Mientras tanto, aunque ha anunciado planes para aumentar drásticamente la producción en los próximos años, Lockheed Martin fabrica solo alrededor de 52 misiles interceptores PAC-3 MSC al mes. Así que, incluso si cada uno de ellos fuera entregado a Ucrania, aún no sería suficiente, y Ucrania ciertamente los necesita. Tras el cínico ataque de Ucrania a una escuela normal que dejó 21 adolescentes muertas y decenas más heridas, Rusia ha estado intensificando constantemente sus propios ataques con drones y misiles en toda Ucrania. Los objetivos ahora incluyen centros logísticos, gasolineras, camiones y almacenes, incluso con alimentos y suministros médicos. Por ejemplo, el 10 de junio el alcalde de Kharkov, Igor Terikov, reportó más de 20 ataques con drones tipo Geran dentro de los límites de la ciudad, dejando varios incendios enormes a su paso. Putin ha prometido ataques sistemáticos a centros de decisión, pero está claro que buscan causar máxima perturbación y malestar en su propio gobierno y entre la población ucraniana. Y eso es exactamente lo que los crecientes ataques de Ucrania contra Rusia buscan lograr: forzar a Putin a aceptar una derrota humillante. Pero hay muy poca evidencia de que esté funcionando. Putin enfrenta más presión interna en Rusia, pero no para aceptar una paz desfavorable. Más bien, la gran mayoría de los rusos exigen cada vez con más fuerza que deje de ser tan suave, por así decirlo, y ataque a Ucrania con mucha más dureza. Al complacer esas demandas, Zelensky ha intensificado los ataques de largo alcance de Ucrania en Rusia. A su vez, Rusia parece estar adoptando una postura cada vez más insensible ante las bajas civiles ucranianas, que están aumentando rápidamente, y Zelensky y Ucrania no están haciendo lo mismo. Yulia Mendel, controvertida exsecretaria de prensa de Zelensky, que luego huyó a Estados Unidos y se volvió contra su exjefe, resumió recientemente los riesgos. Si la banda de Zelensky no acepta detener la guerra este verano, Ucrania enfrentará ríos de sangre y un invierno terrible. A todos se nos dirá que aguantemos unos meses más. Una vez más, dirán que Rusia está por colapsar. Quienes difunden estos mensajes no son tontos, solo creen que nosotros sí lo somos, dijo ella. Sin embargo, Zelensky, sus partidarios en Europa y la prensa pro-régimen siguen creyendo que una derrota devastadora para Rusia está a la vuelta de la esquina. Pero ¿cómo se ve realmente una victoria ucraniana? Según David Aloyan, declarar la victoria requerirá más que el cese de las hostilidades. El país invasor debe quedar mucho más debilitado para que no pueda rearmarse como lo hizo después de su invasión de Crimea en 2014, dijo él. En este momento, están destinando como el 30% de su economía a la industria de defensa, lo cual es demasiado, agregó él. Ucrania ya gasta todo el ingreso del gobierno en la guerra y depende totalmente de ayuda y préstamos externos para cubrir salarios, pensiones y otros gastos, algo que a él aparentemente se le ha escapado. Sin mencionar que, además de destinar todos los ingresos del gobierno al esfuerzo bélico, ya se considera insuficiente un apoyo adicional de 90.000 millones de euros, aproximadamente 140.000 millones de dólares de la Unión Europea. Y la Unión Europea en realidad no tiene el dinero para prestarle a Ucrania. Está usando activos rusos confiscados. El resultado es que la ayuda humanitaria a Ucrania ha disminuido drásticamente justo cuando la población, que así ha sufrido durante tanto tiempo, más la necesita. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, las asignaciones de ayuda financiera y humanitaria europea cayeron a menos de una quinta parte del nivel mensual promedio observado en 2025, entre enero y abril de 2026. La pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria crecen, mientras la población disminuye y la inflación sigue aumentando. Junto a más voces ausentes en medios convencionales, el exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, también mostró escepticismo sobre la narrativa de que Ucrania cambió el rumbo. No quiero ser un aguafiestas que impida la alegría de los demás. Pero antes,
En noviembre, tú y yo retomaremos la narrativa de cómo sobrevivimos al invierno o que hubo un punto de inflexión en la guerra. Ucrania ha dado un giro total a la situación y ahora vamos a marchar hacia el Kremlin. Todo eso es una tontería. Bueno, entiendo que para algunos oyentes esto les ayuda anímicamente. Es una historia muy útil. Entonces, ¿quién se está engañando a sí mismo o directamente mintiendo? ¿Tucker, el ISW y Zelensky tienen razón? Ucrania avanza rápidamente hacia una victoria decisiva que fuerce a Rusia a aceptar una paz humillante y provocar un colapso interno. ¿O Zelensky y sus socios en la Unión Europea y el Reino Unido están devastando cínicamente al pueblo y la economía ucraniana, persiguiendo una ilusión de algún tipo de victoria ucraniana? Más importante aún, ¿a dónde están llevando todas las escaladas de Zelensky? Parece que todos han olvidado que Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. El objetivo de ese poder es evitar una derrota así. ¿Realmente los europeos están dispuestos a arriesgarse a ataques nucleares o a una guerra total con Rusia que implique movilizar cientos de miles de soldados más? ¿Realmente Francia o el Reino Unido arriesgarían intercambiar Londres o París por, digamos, Dnipro al lanzar ataques nucleares de represalia si Rusia llegara a realizar algunos ataques nucleares? La guerra no solo implica bombas y balas, también inteligencia. Los ejércitos no pueden actuar a ciegas. Necesitan información precisa y actualizada para planear sus próximos movimientos, mantenerse un paso adelante de sus oponentes y evitar ser tomados por sorpresa. Los conflictos se pueden ganar o perder según que también cada lado recopile y use la información, y eso es algo que Ucrania entiende excepcionalmente bien. Es la razón por la que las fuerzas de Kiev han atacado los activos de recopilación de inteligencia de Rusia, incluyendo no solo sus estaciones de radar terrestres, sino también sus aviones de alerta temprana y control. Un ataque a la vez, Ucrania está destruyendo los ojos de Rusia en el cielo, y no hay nada que el presidente ruso Vladimir Putin pueda hacer para detenerlo. En cambio, se ve obligado a observar cómo su flota de aviones de alerta temprana y control, AEW y AEW&C, es eliminada sistemáticamente. El impacto de esto no puede subestimarse, ya que los sistemas AEW y AEW&C son excepcionalmente importantes en la guerra moderna. Funcionan efectivamente como estaciones de radar voladoras, ofreciendo detección a larga distancia de amenazas enemigas en un radio de 360 grados, en el aire, en el mar y en tierra. Muchos pueden detectar objetivos a cientos de millas, alertando a los equipos en tierra y dándoles tiempo para prepararse ante ataques entrantes, ya sea tomando acciones evasivas o preparando defensas. Estas aeronaves también funcionan como centros de mando aéreos, recopilando y compartiendo información en tiempo real para coordinar cazas aliados, ejecutar ataques con misiles de precisión y bombardeos, y gestionar espacios de batalla complejos. En resumen, son muy valiosos porque brindan datos en tiempo real y conciencia situacional que cualquier ejército moderno necesita para tener éxito. Y Rusia ha dependido en gran medida de un avión específico para satisfacer sus necesidades de AEW y AEW&C, el Beriev A-50, desarrollado como sucesor del Tupolev. Tu-126, que entró en servicio con las Fuerzas Armadas Soviéticas en la década de 1960, el A-50, realizó su primer vuelo en 1978 y entró en servicio varios años después. En 1985, su diseño se basó en el avión de transporte Ilyushin, Tu-76, y presume de especificaciones técnicas impresionantes, incluyendo un techo de 40.000 pies, un alcance operativo de más de 4.000 millas y una autonomía de vuelo de aproximadamente 6 horas en total, aunque esto puede extenderse mediante reabastecimiento en el aire. La característica más distintiva de la aeronave es el rotodomo de 9 metros de ancho que se encuentra en la parte superior de su fuselaje, el cual alberga un gran sistema de radar de vigilancia. Apodado el hongo, este radar permite que el A-50 escanee sus alrededores y detecte objetivos aéreos a distancias de hasta 650 kilómetros o 400 millas, y objetivos terrestres a una distancia de hasta 300 kilómetros o 190 millas. El AI-50 también tiene la capacidad de transmitir datos de guía a hasta una docena de aviones aliados al mismo tiempo. Puede, por ejemplo, proporcionar datos precisos de ubicación sobre activos ucranianos a aeronaves de ataque cercanas, permitiéndoles atacar esos activos sin siquiera tener que depender de sus propios sistemas de radar internos. En los últimos días de la Unión Soviética, se fabricaban hasta 5 de estos aviones al año, con más de 40 construidos antes de su disolución. Desde entonces, la producción se detuvo, aunque el Kremlin ha mencionado fabricar más A-50 en el futuro y ha modernizado los aviones restantes con nuevas computadoras y aviónica para mantenerlos actualizados. Así, a pesar de tener varias décadas de antigüedad, el A-50 sigue siendo una aeronave AEW&C
relativamente competente y capaz, y ha demostrado su valor para las fuerzas del Kremlin en numerosas ocasiones. Por ejemplo, voló sobre Chechenia durante ambas guerras de Chechenia y mejoró la efectividad de Rusia durante la breve guerra ruso-georgiana y la guerra civil siria. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que Rusia volviera a depender del A-50 durante su invasión a Ucrania. Los comandantes del Kremlin confiaban en que estos aviones de radar aéreo ayudarían a contrarrestar cazas ucranianos y misiles tierra-aire, además de aportar datos clave para los ataques cinéticos del país. Por un tiempo, todo salió según lo planeado, pero Ucrania no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que los ojos de Rusia en el cielo espiaran y husmearan en sus operaciones. Los comandantes de Kiev sabían el papel clave de esos aviones de alerta temprana, y cuando tuvieron los medios, empezaron a planear cómo derribarlos, enfocándose en los modelos modernizados A-50U. Rusia supuestamente comenzó la guerra con 8 de estos aviones en total. Uno fue dejado fuera de servicio apenas un año después de iniciada la guerra, el 26 de febrero de 2023. En ese momento, se informó que un grupo partisano, la Asociación de Fuerzas de Seguridad de Bielorrusia, había llevado a cabo un ataque con drones y dañado un avión A-50 en una base aérea cerca de Minsk. Más tarde, el ataque fue atribuido al Servicio de Seguridad de Ucrania, SSU, y se informó que la aeronave dañada nunca volvió al servicio operativo. Menos de un año después, en enero de 2024, un segundo avión A-50 fue atacado mientras estaba en servicio. El avión volaba sobre el mar de Azov cuando de repente desapareció del radar. Poco después, se informó que un Su-30 ruso reportó una aeronave no identificada que se incendió y aterrizó de emergencia. Más tarde se supo que este fue el resultado final de un ataque ucraniano cuidadosamente planeado y perfectamente ejecutado, que en realidad comenzó varias semanas antes. Según los analistas, la Fuerza Aérea de Ucrania atacó e inutilizó intencionalmente las estaciones de radar rusas en toda Crimea. En respuesta, los rusos tuvieron que reubicar un A-50 en la zona, lo que lo puso al alcance de una batería ucraniana de misiles tierra-aire. Luego, la batería disparó contra el A-50 mandándolo al fondo del mar. En resumen, las fuerzas de Kiev tendieron una trampa eficaz donde cayó el avión ruso, y no se detuvieron ahí. Solo un mes después, el 23 de febrero, fuentes ucranianas reportaron otro derribo de un A-50. Esto supuestamente ocurrió sobre el mar de Azov, cerca de la región de Krasnodar Krai, en Rusia. Un sistema soviético de misiles S-200 de largo alcance derribó el avión, causando su caída en espiral y la muerte de 10 rusos, incluidos varios altos oficiales. Ucrania mantuvo la presión en las semanas siguientes. A principios de marzo de 2024, llevó a cabo un ataque con drones en la planta de aviones de Taganrog, un conocido sitio de reparación de A-50. Imágenes satelitales mostraron daños en un hangar donde se guardan los A-50 y otras aeronaves especializadas. No surgieron más detalles, pero ciertamente es posible que uno o más aviones hayan sufrido daños durante el ataque. En junio de 2025, la ya disminuida flota de A-50 recibió otro golpe devastador durante la icónica Operación Telaraña, uno de los ataques con drones ucranianos más grandes y exitosos en territorio ruso. En ese momento, la mayoría de los titulares sobre el ataque destacaban que Ucrania supuestamente eliminó hasta un tercio de la flota de bombarderos del Kremlin. Un detalle menor pero muy importante pasó casi desapercibido. Junto con los bombarderos, los drones de Ucrania también lograron atacar con éxito no a uno, sino a 2 A-50 diferentes durante la operación. Periodistas y expertos militares compartieron la noticia con imágenes satelitales y videos que muestran que 2 aeronaves sufrieron daños graves en las cúpulas del radar. La erradicación sistemática de los A-50 continuó en noviembre de 2025, cuando Ucrania realizó otro gran ataque dirigido a varios sitios estratégicos militares e industriales rusos. Esta fue una misión masiva, llevada a cabo por unidades de las fuerzas de cohetes y artillería, las fuerzas de operaciones especiales, las unidades de misiles costeros navales y las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Juntos, usando drones misilísticos y misiles de crucero Neptuno, estas fuerzas atacaron de nuevo el sitio de reparación de A-50 en Taganrog. Se reportaron múltiples explosiones e incendios en el sitio, sin duda interrumpiendo cualquier reparación, mantenimiento o esfuerzo de modernización en los AA-50 restantes en la zona en ese momento. En marzo de 2026, Ucrania volvió a atacar contra esta aeronave en específico. El 17 de marzo, para ser precisos, fuerzas ucranianas atacaron la planta de reparación de aeronaves 123 en Stary Russe,
en la región de Novgorod. Al igual que la instalación de Taganrog, este lugar es un elemento clave de la infraestructura militar donde se reparan, modernizan y mantienen diversas aeronaves. Las imágenes satelitales mostraron que había al menos 9 aviones de transporte Il-76 en el aeródromo en ese momento. Estos son los mismos aviones que sirvieron de base para el diseño del A-50. Los primeros reportes indicaron daños visibles en un hangar de mantenimiento, y el 20 de marzo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó en una publicación de Telegram que otro A-50 había sido alcanzado en el ataque. Se ha confirmado el daño al avión de detección de radar de largo alcance. A-50 estaba en el territorio de la empresa para mantenimiento y posiblemente estaba esperando ser modernizado. Ahora, antes de que exploremos los impactos mayores de estos ataques y lo que todo esto significa para las perspectivas rusas y ucranianas en el futuro, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte al programa militar. Lo desglosamos así cada semana. Las versiones varían respecto al número exacto de A-50 operativos que le quedan a Rusia, pero incluso las estimaciones más generosas sugieren que solo quedan unos pocos de estos aviones. De hecho, el propio Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías de Rusia, el grupo de expertos KC, afirma que no hay más de 4 A-50 disponibles en cualquier momento. No es una cifra alta, ni está cerca de ser suficiente para que Rusia tenga cobertura completa de su propio territorio o de las regiones de Ucrania que sus fuerzas siguen ocupando. Cada vez que un A-50 es destruido o incluso puesto fuera de servicio temporalmente, representa un serio revés para las fuerzas del Kremlin, porque aunque estos aviones son relativamente antiguos, son excepcionalmente importantes. Estos aviones han dado a las fuerzas rusas muchísima información útil durante el conflicto. Han ayudado a las tropas del Kremlin a responder rápidamente a amenazas aéreas entrantes, a neutralizar drones y misiles ucranianos y a coordinar sus propios ataques contra los activos e infraestructura de Ucrania. Y debido a que son tan raros y costosos, con un costo de alrededor de $350 millones por unidad y ya no se producen, cada pérdida importa mucho más. Mucho más. De hecho, en términos puramente militares, derribar un A-50 no es como destruir una aeronave enemiga típica. Es más como eliminar un enorme barco de mando y control. En un instante, el enemigo pierde gran parte de su cobertura de radar. Regiones enteras quedan a oscuras, el flujo constante de inteligencia se corta y numerosos recursos, concentraciones de tropas e infraestructuras pierden de repente a uno de los centinelas más importantes que los protegía desde el cielo. Las implicaciones son enormes. Los A-50 detectan más lejos que la mayoría de radares terrestres porque operan a gran altitud. Perder, aunque solo sea un par de estos aviones, dificulta mucho que Rusia vigile el espacio aéreo en busca de señales de aviones, misiles o drones entrantes. Con menos recursos a su disposición, los comandantes del Kremlin también tienen que lidiar con la difícil pregunta de cómo usar mejor los recursos que les quedan. Cuando un avión resulta dañado o destruido, pueden tener que reubicar otro para que ocupe su lugar. Sin embargo, al hacerlo, inevitablemente abrirán brechas en otros lugares que Ucrania podrá aprovechar. Es un clásico dilema sin salida. Rusia sufre sin importar lo que haga. No hay respuestas fáciles ni soluciones alternativas. También es importante recordar que, incluso sin que Ucrania dañe o destruya estas aeronaves, no son precisamente nuevas. Incluso las que quedan intactas todavía necesitan mantenimiento de vez en cuando. Las tripulaciones necesitan descansar, los aviones necesitan ser reabastecidos de combustible y así sucesivamente. Esto puede ser la razón por la que las fuerzas de Ucrania han enfocado algunos de sus ataques en los lugares donde estos aviones suelen almacenarse cuando no están en uso. Esto no solo presenta la oportunidad de dañar o incluso destruir cualquier aeronave que pueda estar ahí en ese momento, sino que también interrumpe la infraestructura principal necesaria para mantener estos aviones en el aire, para mantenerlos abastecidos de combustible y funcionales. Y mientras más A-50 pierda Rusia, más cautelosa será probablemente con los pocos ejemplares valiosos que aún le quedan. Es probable que los comandantes del Kremlin usen estos aviones con más moderación. Eso no solo tiene un impacto negativo en la cobertura de radar general de Rusia y en sus perspectivas defensivas, sino que también afecta negativamente sus capacidades ofensivas. Porque aunque los A-50 no lanzan bombas ni disparan misiles por sí mismos, proporcionan los datos en los que los cazas de ataque rusos confían para detectar y localizar objetivos. Sin los A-50 para apoyarlos, esos cazas tendrían que depender de sus radares o del control en tierra, lo que los pone en mayor riesgo y reduce su efectividad. Esto no significa que Rusia esté completamente ciega. Aún cuenta con radares terrestres, radares de cazas, satélites y otros sistemas de vigilancia para recopilar información.
pero está perdiendo sus ojos más importantes y de mayor alcance en el cielo, un problema para el que el Kremlin parece no tener solución. El país ha considerado reiniciar la producción de aviones A-50, pero no ha encontrado los fondos ni recursos necesarios, probablemente por sus problemas económicos actuales. Rusia también ha presumido sobre programas de modernización y actualización para su envejecida flota de A-50, pero sus nuevos y mejorados A-50U claramente no son lo suficientemente resistentes para soportar los ataques de drones y misiles ucranianos, ya que varios de ellos ya han sido derribados. El Kremlin también intentó, pero fracasó, en crear al A-100 como sucesor del A-50. Debía reemplazar gradualmente al A-50 con mejor tecnología de rastreo por radar, motores más potentes y un sistema de guerra electrónica avanzado. Desafortunadamente para Rusia, el proyecto ha estado estancado en el limbo durante años. Un avión prototipo realizó un vuelo inicial en 2017, pero desde entonces se ha sabido poco del A-100, excepto a finales de noviembre de 2025, cuando las fuerzas ucranianas afirmaron haber destruido el prototipo. Cada vez más desesperada, Moscú incluso ha planteado la idea de crear una nueva aeronave híbrida que, en teoría, combinaría vigilancia aérea, patrulla marítima, reconocimiento y guerra antisubmarina en una sola plataforma tipo navaja suiza. Según archivos filtrados de Beriev, la misma compañía detrás del A-50, este nuevo avión estaría basado en el B-200, un jet anfibio, otro avión ruso con un pasado problemático. Sin embargo, los archivos también muestran que Rusia no cuenta con los componentes para fabricar estos aviones, ya que los motores se producen en Ucrania, y Moscú no ha logrado desarrollar un equivalente nacional. Así que el A-100 fue un fracaso. El avión híbrido B-200 no va a ningún lado. Esto deja a Rusia con pocos A-50 soviéticos para cubrir sus necesidades de alerta temprana y control. Ucrania, mientras tanto, se encuentra en una posición cada vez más poderosa. Cada vez que elimina o daña a un A-50, no solo está debilitando a su enemigo, sino que también está abriendo activamente brechas para aprovechar. Las capacidades aéreas de Kiev pronto mejorarán mucho, facilitando aún más atacar esas brechas. En octubre de 2025, Kiev firmó un acuerdo con Suecia para la adquisición de hasta 150 aviones de combate polivalentes supersónicos de un solo motor, Saab JS-39 Gripen. Diseñado para combinar capacidades de ataque y reconocimiento, el Gripen es ampliamente considerado como un excelente caza de cuarta generación y media, famoso por su diseño económico, bajo mantenimiento y tecnologías avanzadas, incluyendo capacidades superiores de guerra electrónica, en comparación con muchos de sus competidores. Un exfuncionario militar de la OTAN incluso llamó a esta aeronave uno de los mejores aviones de combate del mundo. El mejor caza que no es un F-22 o F-35 furtivo. Podría enfrentarse fácilmente a cualquier cosa que Putin le lanzara. El 11 de febrero de 2026, Ucrania anunció planes para dedicar parte de su nuevo fondo de apoyo de la Unión Europea para comenzar la adquisición de cazas Gripen. Y un par de meses después, el 17 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania ya ha comenzado a entrenar a sus propios pilotos en el Gripen y que ampliará aún más este entrenamiento en el otoño de 2026. Si esa evaluación es precisa, Ucrania pronto podría lanzar algunos de los mejores cazas de Europa a sus cielos, justo en el momento en que las fuerzas aéreas de Rusia están en su punto más débil. Con misiles aire-aire Meteor de largo alcance, el Gripen podría usarse para destruir cazas y bombarderos rusos. En el pasado, el Kremlin podía confiar en el A-50 para rastrear amenazas entrantes y mantener a salvo ese tipo de aeronaves, proporcionándoles datos sobre activos enemigos que estaban literalmente a cientos de millas de distancia, dándoles ventaja cada vez que necesitaban escapar. Esto, a su vez, permitió a Rusia acercar cada vez más sus aviones de ataque a las líneas del frente, realizando devastadores bombardeos, ataques con misiles y otras misiones ofensivas con sus Su-34, Su-35 y MiG-31 BM, por ejemplo. Pero si los A-50 no están disponibles, esos mismos aviones ya no contarán con esas mismas protecciones. Quizá no sepan que un Gripen ucraniano los apunta o que un misil Meteor va hacia ellos hasta que sea demasiado tarde. Esto se mencionó en un artículo reciente de Defense Express, que afirma que uno de los principales objetivos del Gripen sería alejar a los aviones de ataque rusos Su-34 que transportan bombas guiadas de la línea del frente. Por eso la pérdida de los A-50 es tan importante. No solo se ciega la máquina de guerra del Kremlin, también se la acorrala en un rincón oscuro y peligroso del que quizá no escape. Durante 4 años, Rusia ha lanzado todo lo que tiene contra Ucrania en tierra.
Y durante 4 años, el mapa apenas se ha movido. Así que, frustrado, el presidente Vladimir Putin cambió la forma en que se libra la guerra, llevándola al cielo. Ola tras ola de drones Shahed y misiles de crucero ahora golpean las ciudades ucranianas cada noche, porque los hombres y los tanques fallaron, y los drones son más baratos. Es una verdadera guerra aérea de desgaste, diseñada para agotar los interceptores y municiones de Ucrania, tratando de quebrar la voluntad del país, una central eléctrica y un bloque de apartamentos a la vez. Pero en medio de esa tormenta, una pequeña arma británica que la mayoría de la gente ya había olvidado de repente, vuelve a estar en los titulares. Las tripulaciones ucranianas la llaman el lápiz asesino. A diferencia de otras armas lanzadas desde el hombro, no busca fuentes de calor. No puede ser engañada por bengalas ni interferida por la guerra electrónica. Su nombre oficial es Starstreak, y Rusia aún no ha hallado una respuesta confiable contra Starstreak frente a las amenazas baratas de producción masiva que llenan los cielos de Ucrania. Cabe mencionar que Starstreak no es una innovación. Apareció en noticias casi al inicio de la guerra, pero ha resurgido 4 años después. Y la razón de esto explicará cómo toda la guerra ha cambiado. Ahora, comencemos con lo que realmente es Starstreak, porque la respuesta no es tan simple como un misil más rápido o menos tiempo de reacción. Todos ya saben que la velocidad importa en la defensa aérea. Un misil más rápido le da al objetivo menos tiempo para responder, y Starstreak es rápido, entre Mach 3 y Mach 4 dependiendo de las circunstancias y el lanzador específico. Pero la velocidad es solo parte de la razón. Lo que realmente distingue a este misil de cualquier otro sistema de defensa aérea de muy corto alcance es su método de guiado. Y aquí es donde Starstreak se vuelve aterrador. La mayoría de las veces, los misiles adquieren un objetivo mediante guiado por infrarrojos, encontrando el objeto más caliente en el cielo. Esto es importante porque los primeros modelos con guiado por infrarrojos apuntaban al sol y volaban hacia él. Esto es fácil de diseñar y usar. Además es del tipo dispara y olvida. Una vez lanzas el misil, ya no puedes controlar su destino. Esto es porque el misil tiene un sensor de guiado que se fija en la firma térmica del objetivo antes de lanzarse. Una vez que el operador recibe un tono de audio confirmando el bloqueo, dispara, y el misil entonces persigue la fuente de calor por sí solo hasta el impacto. El operador puede moverse cuando el misil sale del tubo, lo que es muy útil y mantiene a los operadores vivos. El método es rápido y no requiere rastrear el objetivo tras el lanzamiento. Si un misil busca calor, puedes distraerlo con algo más caliente. Y ese algo pueden ser bengalas, que los aviones modernos llevan como equipo estándar. Agrega modernas contramedidas infrarrojas y una maniobra evasiva en el momento preciso, y ese derribo seguro se vuelve un volado. Starstreak fue creado para ignorar todo eso. En cambio, todo el lanzador utiliza un sistema de guiado por haz láser. Tras lanzar los proyectiles, el operador mantiene el objetivo a la vista, y la unidad de puntería proyecta un haz guía, una cuadrícula láser que el misil sigue. El misil entonces sigue una trayectoria definida por donde el operador está apuntando. La gran ventaja aquí es que el operador es quien está apuntando. Una vez que apuntan el láser, pueden girarlo ligeramente para seguir al objetivo, y el misil lo seguirá simplemente porque está diseñado para hacer precisamente eso. El objetivo puede usar todas sus contramedidas y Starstreak no se verá afectado. Thales, el fabricante, afirma que la guía es inmune a todas las contramedidas conocidas de infrarrojos y radiofrecuencia, lo que es clave para la importancia de esta arma. Así que vamos a repasar lo que realmente sucede desde el momento en que se aprieta el gatillo, porque aquí es donde el diseño se vuelve ingenioso. El operador sigue el objetivo a través de la unidad de puntería. Al apretar el gatillo, un motor de primera etapa se enciende en el tubo de lanzamiento y se apaga antes de que el módulo de despliegue salga completamente. Eso es intencional y protege al operador del rebufo del cohete. Una vez que está a una distancia segura, el motor de segunda etapa se enciende y acelera el misil a una velocidad superior a Mach 3 y, según algunos informes, más cerca de Mach 4 en una fracción de segundo. Luego, la segunda etapa se consume y libera su carga útil, que es la parte que le da el apodo. Seguimos hablando de un misil, pero es clave entender por qué el sistema tiene una unidad de despliegue separada. En lugar de una sola ojiva, Starstreak libera 3 ojivas más pequeñas simultáneamente. Cada una es un dardo de tungsteno guiado por láser. El dardo, un poco más de 390 milímetros o 15.6 pulgadas de largo, está alojado en un misil de aproximadamente 1.39 metros y contiene el material explosivo real cubriendo el último pie, equipado con una espoleta de impacto de acción retardada. Esa espoleta está diseñada para que el dardo atraviese primero el blindaje del objetivo, detonando dentro de las estructuras o más allá del recubrimiento reforzado de los tanques. Cada dardo también lleva una carga explosiva
que expulsa metralla en todas direcciones al impactar el misil. Al lanzar 3 de ellos al mismo tiempo, la probabilidad de un impacto directo aumenta mucho y el daño puede ser suficiente para derribar una aeronave. 3 dardos de tungsteno guiados a más de Mach 3 pueden destruir el rotor o el sistema de combustible de un helicóptero. Los helicópteros, y en menor medida los aviones, son el tipo de objetivo para el que fue diseñado Starstreak, y así se usó al principio. A principios de abril de 2022, apenas unos días después de que se mencionara que el sistema sería importado a Ucrania, el ejército compartió imágenes de un helicóptero de ataque Mi-28 ruso siendo alcanzado sobre la región de Luhansk. Su cola se desprendió al rozar las copas de los árboles. Una fuente del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo al Times que probablemente el video muestra al Starstreak en acción, y es la primera vez que este misil derriba una aeronave rusa. ¿La tripulación del helicóptero sobrevivió, según informes? Cabe destacar que, aunque el derribo fue ampliamente atribuida al Starstreak por el Ministerio de Defensa británico y por analistas de defensa que estudiaron las imágenes, esta atribución se basó en indicios visibles del impacto, no en una confirmación oficial rusa. Antes de esa mañana, Starstreak era un sistema británico respetado pero poco conocido, desconocido para la mayoría fuera de la OTAN. Después de eso, mucha gente se interesó muy rápido. Ahora Starstreak viene en más de una versión, y la plataforma es tan importante como el misil. En su forma más simple, se lanza desde el hombro. Es ideal para que un operador entrenado lo arme, esté listo para disparar en segundos, enfrente amenazas desde casi cualquier posición y se reubique de inmediato, brindando máxima flexibilidad. Pero también está limitado de la misma manera en que cualquier sistema lanzado desde el hombro está limitado. Un solo operador con un lanzador solo puede cubrir una parte reducida de los vectores de ATA que el enemigo podría usar. La forma estándar es el lanzador múltiple ligero, que tiene 3 misiles listos para disparar, así que un operador puede atacar 3 objetivos uno tras otro sin recargar. Además, esta versión puede montarse en un Land Rover o en un vehículo similar con una pequeña adaptación. La versión que está haciendo el trabajo más interesante en Ucrania ahora es el Stormer HVM. El Stormer es un vehículo blindado británico de orugas diseñado para defensa aérea de muy corto alcance. Cuenta con 8 misiles Starstreak listos para disparar en su lanzador en el techo, 12 más almacenados en el casco, y es operado por 3 personas. Al lanzador se le ha añadido algo llamado dispositivo de alerta de defensa aérea, un escáner infrarrojo y procesador que detecta amenazas aéreas entrantes, las prioriza y automáticamente orienta la mira del arma hacia el objetivo. Esa última capacidad es más importante de lo que parece, porque el mayor problema en la defensa aérea de muy corto alcance generalmente no es la interceptación en sí, es la detección. Las amenazas de baja altitud y los drones pequeños pueden ser diminutos, silenciosos, rápidos y quedar ocultos por el terreno. Una tripulación que desconoce su objetivo, hasta que ya lo tiene encima, ya perdió antes de empezar. El dispositivo de alerta da a la tripulación segundos clave para localizar, rastrear y disparar. El Stormer brinda a la tripulación protección, movilidad y permite moverse entre combates. Un operador solo en campo es un blanco tras el primer disparo. La tripulación de Stormer puede disparar y moverse, lo que los artilleros llaman disparar y moverse. Cuando Ucrania recibió estos sistemas por primera vez, la amenaza principal eran aviones rusos convencionales volando bajo y helicópteros de ataque, pero los cielos de Ucrania en 2026 no se parecen en nada a eso. Pero antes de entrar en eso, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Seguimos de cerca los principales acontecimientos de la guerra y la geopolítica global, así que puedes estar seguro de estar al tanto de los eventos más importantes. Saliendo del terreno y yendo al cielo, está el último intento de Rusia por cubrir cualquier tipo de territorio. Ahora Rusia inunda el campo de batalla con Shahed, drones kamikaze, municiones merodeadoras Lancet, drones de reconocimiento terrestre, drones Sala, señuelos realistas y misiles de crucero llegan en paquetes mixtos, a distintas altitudes, rutas y cantidades. El objetivo frecuentemente no es golpear un objetivo específico. El objetivo es saturar la defensa aérea ucraniana, forzar que revelen sus posiciones, gastar interceptores caros en drones baratos y abrir brechas para armas más letales. Ese es un problema distinto al de un solo helicóptero ruso que asoma por encima de la línea de árboles, y las fuerzas ucranianas han adaptado el Starstreak y el Stormer para enfrentarlo. El 1129 Regimiento de Misiles Antiaéreos Vila Cerkva, donde Vila Cerkva significa Iglesia Blanca, es una de las unidades que ha hecho la transición. Originalmente construido alrededor de una combinación de sistemas occidentales y de la era soviética,
se ha documentado que el regimiento opera sus Stormer HBM contra drones rusos, y los informes ucranianos atribuyen a vehículos individuales decenas de derribos cada uno. Más recientemente, las tripulaciones han estado emparejando el Stormer con una nueva generación de drones interceptores, cuadricópteros baratos, rápidos y construidos específicamente para ese propósito, así como cazadores de ala fija como el ucraniano Sting, diseñados específicamente para perseguir a los Shaheds. Un comandante de Stormer ha declarado que el sistema se ha utilizado contra Shaheds, contra drones de reconocimiento, contra drones de ataque Lancet y contra al menos un misil de crucero. Es una notable expansión de la misión original del sistema. Un arma creada en la época del helicóptero ATT ahora responde a una guerra de drones que no existía cuando se desplegó. Sin embargo, hay un matiz importante aquí y viene en forma de un misil complementario. Junto con Starstreak, Gran Bretaña también suministra a Ucrania el misil ligero de múltiples funciones, conocido en el servicio británico como Martlet. Pesa alrededor de 13 kilogramos, tiene un alcance de más de 6 kilómetros y una velocidad superior a Mach 1.5, y utiliza la misma familia de guiado por haz láser que Starstreak. En septiembre de 2024, el Reino Unido confirmó un pedido de reposición de 162 millones de libras o aproximadamente 216 millones de dólares para el misil, con el primer lote de cientos enviado a Ucrania, lo que muestra su gran dependencia en ese momento. La diferencia crucial entre estos dos sistemas es la ojiva, donde Starstreak depende de sus densos dardos de tungsteno. El Martlet tiene una ojiva de triple efecto de unos 3 kilogramos, con carga hueca, funda de fragmentación explosiva y espoleta de proximidad láser. En términos prácticos, el dardo de Starstreak es brutal contra helicópteros y aviones precisamente porque penetra antes de detonar. Pero contra un dron pequeño, un impacto directo del dardo no siempre es la forma más confiable de derribarlo, porque un objetivo pequeño simplemente es demasiado difícil de alcanzar en primer lugar. Una ojiva que explota cerca del objetivo y esparce fragmentos activada por proximidad en lugar de un impacto directo es mucho más tolerante con este tipo de blancos. En resumen, ambos misiles compensan las debilidades del otro. Uno destruye objetivos grandes y blindados, el otro derriba blancos pequeños y ágiles. Como buscamos ser honestos, también debemos aclarar lo que Starstreak no puede hacer, algo importante en el panorama de la guerra en 2026. Un poco desafortunadamente, la mayor desventaja del Starstreak está ligada a su mayor fortaleza, y es que no es de tipo dispara y olvida. El operador debe rastrear continuamente el objetivo tras el lanzamiento, ya que el misil sigue el haz que él mantiene sobre el objetivo. Si el operador pierde el objetivo en la mira, el guiado pierde precisión. Además, en un cielo lleno de drones pequeños, rápidos y de baja firma, moviéndose en trayectorias impredecibles, mantener ese seguimiento óptico continuo bajo presión es realmente difícil. De repente, el clima inclemente y la visibilidad importan, y el humo y el polvo pueden distorsionar los haces láser que el misil usa para navegar. Starstreak tampoco es un interceptor barato, ya que su ojiva de 3 partes cuesta entre $100,000 y $130,000. Contra los drones, que a menudo cuestan entre $10,000 y $20,000, o incluso hasta $50,000 para los modelos más complejos, la ecuación de costos se vuelve muy desfavorable muy rápido. Por eso es tan importante combinarlo con drones interceptores más baratos y Martlets. Cuando la amenaza es pequeña y barata, no quieres gastar un misil caro en ella. Y hay un dato más que todavía nos falta. Realmente no tenemos información completa e independientemente verificada sobre la tasa de derribo del Starstreak contra objetivos de drones específicamente. Las tripulaciones ucranianas ya lo usan y los primeros reportes son prometedores. Por ejemplo, en abril de 2022, los informes de inteligencia sugerían que al menos 7 Orlan 10 fueron derribados con éxito por Starstreaks en Vovchansk. Así que hay un precedente para indicar que el Starstreak es efectivo contra drones, aunque difícilmente será la solución completa ante la estrategia de drones de Rusia. Nada por sí solo responde completamente a la estrategia de drones de Rusia. Por eso se requiere una defensa en capas. Lo que nos lleva a la pregunta más importante. ¿Por qué un arma que fue noticia en la primavera de 2022 y luego prácticamente desapareció de los titulares vuelve a ser relevante de repente 4 años después? La respuesta tiene casi nada que ver con el misil y casi todo que ver con la guerra a su alrededor. En el terreno, la guerra de Rusia se ha estancado. En mayo de 2026, las fuerzas rusas capturaron solo 14 kilómetros cuadrados de territorio, la ganancia mensual más pequeña desde octubre de 2023, y eso a pesar de haber lanzado más de un 35% más de asaltos que el mes anterior. Más ataques, menos territorio. El Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó que las fuerzas ucranianas han frenado en gran parte la ofensiva de Rusia en primavera-verano
de 2026 y que Rusia solo ha logrado avanzar sobre una fracción del territorio que tomó en mayo de 2025. Ucrania ha recuperado algo de territorio, ya que los últimos meses han sido de los pocos con ganancias netas para Ucrania. Y si los rusos no encuentran la manera de recuperar el impulso, el objetivo de capturar el Donbass este año se les está escapando rápidamente de las manos. Ahora, detrás del frente, la maquinaria que sostiene la guerra también se desgasta. El esfuerzo bélico ruso enfrenta una menor capacidad industrial por sanciones occidentales y reservas reducidas de armas, lo que está cambiando gradualmente el cálculo de costo-beneficio del Kremlin. Los drones ucranianos de largo alcance ahora son más comunes y atacan refinerías de petróleo que financian la guerra. Putin pierde dinero, hombres y impulso. Cuando el ejército no avanza, las fábricas no dan abasto y los ingresos petroleros bajan, ¿qué queda? Presión aérea. El Instituto para el Estudio de la Guerra relaciona el aumento de ataques rusos a ciudades ucranianas con su fracaso en el campo de batalla, señalando que la campaña aérea busca sustituir el avance terrestre y desviar la atención de los ataques de largo alcance de Ucrania dentro de Rusia. Por eso las noches en Jersón, Kramatorsk, Dnipro y Kiev se han convertido en un incesante ataque de drones y misiles contra edificios de departamentos, almacenes de alimentos e infraestructura eléctrica. Rusia, al no poder vencer al ejército de Ucrania, intenta destruir sus ciudades. Ese cambio de una guerra terrestre a una guerra aérea, con drones baratos producidos en masa, es justo donde un sistema como Starstreak vuelve a ser relevante. Así que retrocedamos y veamos en qué está apostando realmente Rusia. Su campaña aérea se basa en que suficientes drones baratos, en suficientes paquetes combinados y en suficiente volumen, terminarán por abrumar cualquier defensa. La cantidad es una cualidad por sí sola, pero esa teoría se encuentra con problemas cuando el defensor tiene un misil al que no le importan las contramedidas. Un vehículo que puede detectar y enfrentar una amenaza antes de que la tripulación siquiera tenga tiempo de ponerse nerviosa. Y 4 años de experiencia operativa ganada con mucho esfuerzo que ningún manual captura por completo. Rusia intentó inundar el cielo. Gran Bretaña le dio a Ucrania algo diseñado para lidiar con eso. Los dardos siguen siendo de tungsteno. El sistema de guiado sigue burlándose de las bengalas y las tripulaciones ahora son muy hábiles para hallar lo que Rusia preferiría ocultar. Starstreak nunca fue diseñado para la guerra que ahora está combatiendo, y eso puede ser lo más interesante de todo. Un arma creada para destruir helicópteros ha encontrado una segunda vida destruyendo drones. No porque lo haga todo, sino porque hace una cosa que casi nada más puede hacer, y lo hace con una precisión casi perfecta. Ya empieza a sentirse un poco repetitivo hablar de cómo Ucrania se ha convertido en el maestro de la guerra con drones. Pero no podemos negar la realidad, es la verdad. La razón de esa maestría no es solo lo que Ucrania hace con drones en el campo de batalla. Ucrania domina porque inventa drones más aterradores que destruyen a las fuerzas rusas. Ha llegado otra innovación. Ucrania probó el modo Terminator en algunos de sus drones y los soldados rusos cayeron como moscas. Los títeres de Putin esperan estar en una pelea con soldados ucranianos. El único consuelo para los soldados rusos es que el Terminator aún no viene por ellos de forma permanente. Un artículo del 10 de junio en New Scientist reveló que los drones totalmente autónomos ya son una realidad. Ya están aquí y Ucrania ya los probó. Además, esas pruebas no mostraron que se requiera más trabajo para que los drones sean más efectivos. El Terminator, como llama el fabricante de drones Alexander Kokonovsky a la aterradora máquina de metal que Ucrania ha enviado a los cielos, superó todas las pruebas que enfrentó con gran éxito. Los resultados son simples. El Terminator voló, localizó y eliminó a soldados rusos sin la más mínima intervención humana. Casi toda la información sobre esta prueba viene de Kokonovsky, figura clave en la industria de defensa de Ucrania, que depende más de drones. Kokonovsky afirma que la prueba del dron Terminator fue un caso aislado y que el dron funcionó mejor de lo que nadie habría imaginado. Ucrania envió 10 de estos drones controlados por IA a los cielos cerca de las ciudades de Bakhmut y Chasiv Yar y cumplieron con lo que fueron diseñados para hacer. Soldados rusos murieron y el equipo se incendió. Informes indican que 10 drones cuadricópteros con IA fueron programados para una misión de búsqueda y destrucción. Esos drones despegaron y luego volaron hacia las líneas del frente, todos sin guía humana. Cada uno tardó unos 10 minutos en recorrer de 3 a 5 kilómetros. Al terminar el recorrido, cada dron activó el modo Terminator y puso en marcha una IA para identificar objetivos a interceptar. Kokonovsky describe la letalidad absoluta del Terminator en una cita escalofriante compartida por el New Scientist. Simplemente lo lanzamos y sabemos que todo estará muerto.
Todo lo que hay en esa área estará muerto, reveló Kokonovsky, añadiendo una perspectiva sobre el funcionamiento del Terminator. No hay ninguna conexión con el dron, no puedes ver el video, nada, todo lo que veas será eliminado. Este dron no se parece a ningún otro que Ucrania haya hecho. Los demás, aunque no tengan cámaras para video en tiempo real, son supervisados de alguna forma por Ucrania. Ucrania siempre sabe qué hacen sus drones, ya sea viendo las imágenes grabadas o rastreando su curso a distancia con satélites e instrumentos. Siempre hay algún nivel de supervisión humana, excepto en el Terminator. Este increíble dron hace todo por sí solo. Si no hay video del Terminator, ¿cómo puede Kokonovsky asegurar que el dron autónomo con IA cumplió su misión? Muy simple, Ucrania envió drones de reconocimiento para examinar las consecuencias del despliegue. Drones de reconocimiento inspeccionaron una escena con 2 soldados y un camión. Esa carne y metal no había sido alcanzada por ninguno de los drones que los operadores ucranianos estaban controlando directamente, así que solo podía haber una conclusión. El Terminator hizo precisamente lo que su homónimo de la película hace. No se podía negociar con él ni razonar con él, no sentía piedad ni remordimiento. No importó lo que hicieran los soldados de Rusia, el insensible Terminator fue por ellos y los destruyó. Sabemos de esta prueba solo porque Kokonovsky la reveló. El ejército y el Ministerio de Defensa de Ucrania no han hecho declaraciones. Podría haber varias razones. Ucrania quizá no quiera revelar detalles sobre el diseño y uso del Terminator, ya que cualquier información podría ayudar a Rusia a crear su propia versión para usarla contra Ucrania. O, y quizás sea más probable, Ucrania reconoce que existen preocupaciones éticas relacionadas con el uso de un dron que no requiere intervención humana y es cautelosa al revelar al mundo que ha probado un dron de este tipo. Esto nos lleva a una parte de la historia que hará que Putin y sus secuaces respiren aliviados. El Terminator no es un dron nuevo. Las pruebas que reveló Kokonovsky fueron hace 2 años. Esto es aún más aterrador para Rusia, ya que la tecnología que supuestamente está en desarrollo ya la tiene Ucrania. Ya fue probado y funciona. Si Ucrania lo necesita, puede usar el Terminator de nuevo para atacar soldados y equipos rusos en el frente. Pero por otro lado, hay que preguntarse por qué el Terminator no está ya en el frente si funciona. El gobierno ucraniano tiene preocupaciones éticas justificadas sobre el uso de este tipo de dron, que abordaremos en breve. El gobierno ucraniano ha prohibido usar IA en la etapa final de atacar un objetivo. La tecnología permite localizar y rastrear, pero en el ataque final, cualquier arma con IA debe ser controlada por un humano al final. Ucrania conoce el peligro real de la tecnología que posee. Sus pruebas lo demuestran. Incluso Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, afirmó en 2025 que se debe regular ya el uso de inteligencia artificial en armas antes de que sea tarde. Todos construyen drones como el que Ucrania probó en 2024. Necesitamos reglas globales ahora sobre cómo se puede usar la inteligencia artificial en armas, y esto es igual de urgente que prevenir la proliferación de armas nucleares, dijo Zelensky a la Asamblea General de la ONU. Ucrania parece haber impuesto reglas propias para ese fin. Entonces, el Terminator está descartado por ahora. Todo podría cambiar si Rusia obtiene tecnología similar y la usa en batalla. La historia principal de este dron es que pudo ser clave en el cambio hacia un ejército de robots y drones que Ucrania ha desarrollado desde esas pruebas y aún sigue impulsando. Quizá no se permita autonomía total, aunque sea posible. El concepto detrás de este dron, que es sacar a los humanos de la ecuación tanto como sea posible, protegiéndolos así contra el ejército ruso, sigue muy vivo y vigente. Estas pruebas muestran la primera etapa del auge de los robots que Ucrania busca extender a todas sus fuerzas armadas. Y 2 años después de que volara el Terminator, Ucrania ha pasado de dar pasos tambaleantes mientras lidiaba con una tecnología que le generaba desconfianza a usar con confianza robots, drones, autonomía e inteligencia artificial de formas que no generan dilemas éticos. En marzo de 2025, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, señaló los principales objetivos de Ucrania en el desarrollo de tecnología similar a la del Terminator. Según el CSIS, la principal prioridad de Ucrania es retirar la mayor cantidad de soldados del combate activo y reemplazarlos por sistemas no tripulados autónomos. Esto no solo reduce la fatiga, el estrés y el riesgo para los soldados ucranianos en el frente, sino que también ayuda a resolver los problemas de personal que podrían afectar la defensa de Ucrania ante Rusia.
CNN informa que alrededor de 2 millones de personas son buscadas en Ucrania por intentar evadir el servicio militar y el Kyiv Independent agrega que otros 200.000 soldados que han sido movilizados estaban ausentes sin permiso hasta enero de 2026. Pocos hablan de este problema, pero representa una carga real para las fuerzas de defensa ucranianas ante la estrategia rusa de tener más recursos. Los sistemas robóticos autónomos, o al menos los sistemas robóticos que pueden operar en las líneas del frente mientras son controlados por personas ubicadas a kilómetros de distancia, serían la solución perfecta para este problema de personal. Y con un riesgo reducido, la idea de servir a tu país en su defensa contra Rusia también sería mucho más atractiva para aquellos soldados que están considerando huir en lugar de luchar. Si no tienen que enfrentarse cara a cara con soldados en el frente, es más probable que muchos elijan quedarse y luchar en lugar de huir. Pero ¿qué significa realmente esto cuando consideramos el presente y el futuro de Ucrania? El surgimiento del Terminator y sus máquinas inspiradas pueden desarrollarse de dos formas. Una sería el infierno que Volodymyr Zelensky y Ucrania buscan evitar, donde máquinas autónomas matan sin intervención humana. La otra opción parece ser la que sigue Ucrania, unir hombre y máquina para crear soluciones semiautónomas, inspiradas en el dron Terminator pero no tan carentes de alma ni de ética. Antes de entrar en los temas, te recordamos que ves El Show Militar. Si te gusta el video, suscríbete para no perderte futuras coberturas. Una visión del futuro bélico de Ucrania viene del ingeniero originario de Kiev, Yaroslav Asniuk. Hablando ante el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o IEE, durante una reunión en diciembre de 2025, Asniuk imaginó un futuro sombrío en el que enjambres de drones autónomos transportan otros drones autónomos para protegerlos de drones autónomos que buscan interceptarlos. Controlados por agentes de IA supervisados por algún general humano, se vuelven la norma en Ucrania. ¿Cómo te proteges de eso?, pregunta. ¿Podríamos ver algo similar en los drones marítimos que Ucrania usa para inutilizar la flota del Mar Negro y lanzar ataques contra Crimea? La respuesta es que no puedes. Y si Ucrania apostara todo por la tecnología Terminator que probó en 2024, este futuro sería una posibilidad muy real. Ucrania y todos los futuros campos de batalla caerían en un infierno distópico. Los pocos soldados humanos desplegados solo se esconderían mientras las máquinas pelean entre sí. Los comandantes seguirían participando, pero supervisarían enjambres de drones tan grandes que no podrían controlar a quién o qué atacan. La guerra se librará tanto entre inteligencias artificiales como entre naciones. Algunos podrían argumentar que Ucrania ya representa un campo de batalla muy parecido a este. Un soldado ruso puede mirar al cielo y ver drones FPV patrullando constantemente, sabiendo que los operadores humanos de esos drones lanzarán sus máquinas a matarlo en cuanto el soldado sea detectado. La interacción humana marca la diferencia. Con un operador humano, un soldado ruso tiene la opción, por breve que sea, de rendirse. Pueden alzar la bandera blanca y pedir misericordia. Hemos visto eso en el pasado reciente. En julio de 2025, drones y robots terrestres operados por la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania en Kharkov usaron una combinación de drones y robots terrestres para tomar prisioneros a soldados rusos, todo sin tener que involucrar directamente a soldados ucranianos. Si el dron Terminator que Ucrania probó llegara a generalizarse, no hay garantía de que esta opción exista. Recuerda que estos drones están programados para rastrear y destruir. No hay lugar para la compasión ni para la idea de tomar prisioneros como opresión. Esa es la desconexión distópica. Y probablemente por eso no estamos viendo que Ucrania lleve el Terminator o drones similares del campo de pruebas al despliegue total. En cambio, lo que vemos de Ucrania es que seleccionan cuidadosamente los mejores aspectos de la tecnología autónoma y los combinan con el control humano para asegurarse de que la guerra no se convierta en una batalla completamente sin alma entre máquinas. Ucrania no evita la inteligencia artificial en sus drones, al contrario. Ucrania adopta la inteligencia artificial, pero toma un rumbo distinto al que seguiría si apostara solo por drones tipo Terminator. El Kyiv Independent informó en abril que el Ministerio de Defensa de Ucrania ha impulsado un ecosistema de IA donde más de 200 empresas producen drones con IA. Ese ecosistema ha generado más de 300 desarrollos de inteligencia artificial registrados en Brave One, la plataforma que Ucrania usa para centralizar el desarrollo de drones. Ucrania creó el A1 Defense Center, un centro de inteligencia artificial que Ucrania espera que aporte la tecnología de IA del futuro. Así que Ucrania claramente está usando inteligencia artificial, pero la forma en que lo hace es diferente a lo que vimos en la prueba de Terminator. Toma como ejemplo lo que ha estado ocurriendo con los ataques de Ucrania contra la logística rusa en la retaguardia cercana durante los últimos meses. Esos ataques han sido clave para cortar las líneas de suministro rusas, sobre todo en Crimea, y aislar a sus tropas.
Según Forbes, Ucrania usa drones con inteligencia artificial para atacar líneas de suministro desde al menos el verano de 2025. Estos drones con IA realizan tareas iniciales similares a las del Terminator en su prueba piloto. Usando inteligencia artificial, localizan, rastrean e incluso siguen objetivos, pero la diferencia clave es que los operadores de drones pueden ver todo y están involucrados en todo, desde la planificación de la misión hasta completar la última etapa de la tarea, que es realizar el ataque en sí. Los drones con inteligencia artificial de Ucrania no simplemente se envían al aire para matar, se están enviando a ubicaciones específicas que Ucrania quiere atacar. Aunque detectan objetivos automáticamente, siempre un operador decide o aprueba que la inteligencia artificial ataque. En otros lugares, la inteligencia artificial elimina objetivos de forma autónoma, pero no son humanos. En un 8 de junio, United 24 Media reveló que la empresa ucraniana Maxon Systems ha desarrollado un nuevo sistema impulsado por inteligencia artificial que se integra directamente en la red de radares de defensa aérea de Ucrania para permitir que los drones interceptores rastreen y ataquen drones de ataque tipo Shahid entrantes. La tecnología probada en combate tiene un 95% de éxito en interceptaciones y opera similar al Terminator. Como con el Terminator, un operador selecciona una zona o un objetivo. Con la orden dada, el interceptor vuela, no se necesita más intervención. Una vez en el aire, el dron interceptor rastrea y ataca sin pilotaje manual. La inteligencia artificial a bordo está entrenada para reconocer Shaheeds y drones similares, lo que reduce mucho el riesgo de que se descontrole. Ucrania todavía tiene una salvaguarda de supervisión humana que permite a un operador cancelar un ataque hasta los últimos segundos. Tal vez esto sea la evolución natural de la tecnología de drones Terminator. En lugar de adoptar el enfoque de eliminar a todos como en Terminator, los desarrolladores de drones de Ucrania han mejorado lo que Terminator podía hacer, mientras introducen salvaguardas para asegurar que la tecnología de IA solo apunte a objetivos no humanos y pueda ser cancelada en cualquier momento. Este es el futuro de la automatización según Ucrania. La prueba de Terminator fue solo un paso más. Ucrania no planea abandonar su proyecto de un ejército de robots, especialmente terrestres. Defense News informó en abril que Ucrania planea desplegar 25.000 robots terrestres en la primera mitad de 2026. Aunque estos robots pueden operar semiautónomamente e incluso tomar posiciones rusas, como ocurrió en abril cuando imitaron funciones principales de la infantería, el objetivo es más preservar vidas que quitarlas. Específicamente, Ucrania quiere usar la tecnología de IA para asegurar que la menor cantidad posible de sus soldados mueran en las líneas del frente. Los robots terrestres de Ucrania ahora realizan misiones de logística y evacuación, ocupando el lugar de los soldados humanos que, hace apenas unos meses, habrían tenido que asumir el riesgo inherente a esas operaciones. Según Defense News, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania atribuye la introducción de robots terrestres, algunos controlados y otros semiautónomos, a una reducción del 30% en bajas de personal. Estos ejemplos muestran el legado de las pruebas de drones Terminator de 2024. Es poco probable que veamos al propio Terminator en el campo de batalla pronto. Junto a Zelensky, quien usó su plataforma en una reunión de la ONU para advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial en la guerra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denunciado la mera idea de una máquina de matar totalmente autónoma como el Terminator, calificándola de políticamente inaceptable y moralmente repugnante. Ucrania parece estar de acuerdo, por eso no hemos visto al Terminator original volar desde sus pruebas iniciales. Incluso si dejamos de lado las consideraciones éticas, también existen algunas preocupaciones sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial que impulsa este tipo de drones se descontrole. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial confunde a soldados ucranianos con rusos? El fuego amigo tendría otro significado. ¿Se puede describir así si el arma ofensiva ni siquiera la controla un aliado? Terminator mostró que Ucrania pudo crear algo que muchos imaginan, pero pocos desean ver en batalla. La tecnología del dron sigue en los sistemas semiautónomos que Ucrania desarrolla en 2026 sobre Rusia. El suspiro de alivio trae una advertencia. Si Rusia usa esa tecnología en Ucrania, se acabará la moderación. El dron Terminator está listo. Ucrania sabe construirlo, el dron ya fue probado en combate. Solo falta que Ucrania cambie de opinión, y la prueba donde los soldados rusos cayeron en 2024 será una nueva realidad para la que las fuerzas rusas no están preparadas. Aunque esa realidad no parece cercana, Ucrania sigue desarrollando nueva tecnología de drones constantemente. Rusia pensó que estaba siendo inteligente, y en apariencia lo era. Después de que una de las plantas más importantes sufriera múltiples ataques con drones, Rusia construyó una enorme jaula de coque alrededor de todo un edificio para protegerlo de vehículos aéreos no tripulados. También habría funcionado. Rusia posee una fortaleza impenetrable a drones y creía tener a Ucrania bajo control.
Ucrania probó que Rusia se equivocaba. Si las jaulas de coque son la defensa rusa contra drones, Ucrania ya cambió la pregunta. El plan de Rusia salió muy mal, ya que Ucrania aún así atacó la fortaleza. Solo que Ucrania no envió un dron, envió algo mucho más poderoso. El plan ruso era simple. A más de 885 kilómetros de Ucrania se encuentra Chavoksary, en la República de Chuvassia, y en esa ciudad está la planta Veneer Progress, que es una de las instalaciones militares más importantes de Rusia debido al papel que desempeña en el desarrollo de componentes que se utilizan en algunas de las armas más peligrosas de Rusia, incluidos sus misiles. Esa planta se suponía que era intocable. 885 kilómetros deberían haber sido más que suficientes para que Ucrania nunca pudiera lanzar un ataque. Los drones de largo alcance ucranianos demostraron que la distancia no era un problema y atacaron varias veces la planta. Rusia pensó, tenemos un problema con drones inesperado y necesitamos solucionarlo. Esa solución fue envolver el edificio administrativo y el taller de la planta Veneer Progress en una jaula metálica enorme en lugar de confiar en las redes antidrones que se han usado tan a menudo en la guerra. Fotos publicadas por Defense Express mostraron cómo se veía el edificio desde el suelo, y Business Insider informa que fotos satelitales compartidas por la firma estadounidense de inteligencia espacial Vantor mostraron que la jaula se extendía alrededor de todo el edificio. La lógica era sólida. Estas jaulas COPE, como a menudo se les llama de manera despectiva, rodean un objetivo con un solo propósito: detonar prematuramente la ojiva que lleva un dron para que la explosión no cause ningún daño al objetivo. Rusia creyó que su enorme jaula COPE era la solución ideal para proteger una de sus plantas clave. Rusia estaba equivocada. Y eso no debería sorprenderte cuando te das cuenta de que las jaulas COPE normalmente no se usan para proteger edificios, se supone que deben proteger tanques. Rusia ha utilizado jaulas COPE en sus tanques desde el inicio de la invasión, informó el periódico Primero en marzo de 2022. Las primeras versiones tenían estructuras metálicas cubiertas con lona para rodear las torretas. Las versiones más recientes de estas jaulas COPE cubren tanques enteros, aumentando mucho su peso y volviéndolos casi inoperables, mientras Rusia buscaba protección desesperadamente. Tras la destrucción de 12.025 tanques rusos reportada por Ucrania, es evidente que las jaulas de coque para tanques rusos no funcionaron como Vladimir Putin y sus aliados esperaban. Pero tal vez la jaula alrededor de la planta Veneer sería distinta. Esa planta no necesita moverse, por lo que el peso no es problema. La jaula podría construirse alrededor del edificio, no sobre él. Eso implica mayor distancia entre la jaula y el objetivo, permitiendo que la ojiva de un dron detone sin dañar ni destruir la planta Veneer Progress. Sí, Rusia creyó tener una solución y parecía funcionar. La jaula de coque rodeó el edificio administrativo y el taller por cerca de un año hasta el verano de 2026, según Business Insider. La planta seguía en pie. Los drones de Ucrania no lograron el impacto necesario para inutilizar la planta. En lo más profundo de la inteligencia militar ucraniana, un proceso que ha ocurrido incontables veces en los últimos 4 años se estaba repitiendo. Rusia había tenido una nueva idea. No era una gran idea, pero lograba detener los drones de Ucrania. Ahora, Ucrania solo debía adaptarse y hallar cómo atacar la planta. Y en junio, eso fue exactamente lo que hizo Ucrania. El 10 de junio se informó que fuerzas ucranianas atacaron en el interior de Rusia, incluyendo la planta Progress, en la que Rusia invirtió mucho para hacer la fortaleza antidrones. Rusia, como de costumbre, presumió su supuesta tasa de interceptación de drones mientras intentaba ignorar que su planta vital estaba en llamas. Todo lo que dijo el Ministerio de Defensa de Rusia fue que había interceptado 326 drones ucranianos en varias regiones durante un ataque nocturno en el que Ucrania atacó objetivos en la región ocupada de Mariupol. La mañana del 10 de junio, canales de Telegram y medios rusos informaron sobre el ataque ucraniano a plantas protegidas en Rusia. United 24 Media nos da la esencia de esos informes. La planta estaba en llamas, ya que lo que la había impactado provocó un incendio lo suficientemente grande como para causar daños significativos al edificio. En un instante, Rusia perdió un taller de una planta que fabrica componentes para drones Shahid, misiles Iskander y módulos Kometo, habituales en drones Shahid derribados. Son responsables de que los drones mantengan su rumbo con navegación satelital, incluso bajo guerra electrónica. Rusia tuvo que preguntarse qué acababa de pasar. Construyó su jaula de protección justo para evitar esto. Los drones de Ucrania podían viajar tan lejos como querían. Jamás podrían atravesar la masa metálica que rodeaba la planta Veneer Progress. Entonces, ¿cómo lo hicieron?
La respuesta es simple. No lo hicieron. Mientras el ejército ucraniano buscaba cómo contrarrestar lo último de Rusia para frenar ataques de largo alcance, hallaron una solución muy simple. Si Rusia va a protegerse contra los drones hasta ese punto, entonces simplemente no envíes drones. Lanza algo que la planta Progress no pueda detener, un misil. Rusia terminó enfrentando un misil con jaulas antidrones y la planta Progress lo ha apagado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció en X que Ucrania respondió a la protección rusa enviando uno de sus misiles de crucero más famosos. Seguimos lanzando ataques ucranianos de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera. En particular, anoche los FP-5 Flamingos ucranianos atacaron una planta militar en Cheboksary que suministra al ejército ocupante componentes para drones y misiles, dijo Zelensky. También reveló que Ucrania había realizado otro ataque contra el petróleo ruso, ya que sus fuerzas alcanzaron la refinería de petróleo Kuibychev en Samara, que está a más de 900 kilómetros de Ucrania, junto con un par de instalaciones petroleras en la región de Vladimir, a más de 700 kilómetros de Ucrania. Un video compartido por Zelensky mostró el gran daño causado por el misil Flamingo de Ucrania. Vemos el misil en vuelo, en un caso parece haber sido grabado desde la ventana de un residente ruso que lo vio pasar rápidamente. Luego vemos lo que hizo el misil. La planta Progress, con su estructura exterior casi intacta, emite humo. El misil de Ucrania atravesó las fortificaciones de Rusia y se estrelló contra su objetivo con una fuerza tremenda. Rusia nunca consideró un misil. Una estructura exterior puede frenar una pequeña explosión, pero no resistir el poder de un misil. Cuando se trata de poder, el Flamingo es de los más fuertes en el arsenal de Ucrania. Midiendo entre 10 y 14 metros o de 33 a 46 pies, el Flamingo es la versión ucraniana de un misil de crucero y le permite a la nación atacar de manera profunda y contundente objetivos dentro de Rusia. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos nos dice hasta dónde puede llegar y con qué fuerza puede golpear, ya que revela que el Flamingo puede volar hasta 3.000 kilómetros mientras transporta una ojiva de 1.150 kilogramos. Eso es mucho más poder explosivo que un dron estándar y explica por qué la jaula de protección rusa falló al detener el arma ucraniana. Aunque es grande, no es sigiloso y es subsónico, el Flamingo de Ucrania logró recorrer casi 1.000 kilómetros y alcanzar una fábrica que Rusia pensaba segura. ¿Fue esto arrogancia por parte de Rusia? ¿Pensaba que su jaula protectora era suficiente y no requería defensas aéreas en la planta Progress? ¿O simplemente Rusia no tenía defensas aéreas disponibles después de 4 años de guerra que la han dejado sin 1.420 unidades de defensa antiaérea, lo que incluye una masacre de marzo en la que Ucrania destruyó 54 unidades desglosadas en 39 sistemas de defensa aérea y 15 radares en un solo mes? No es seguro y a Ucrania no le importará. Lo que Ucrania le acaba de mostrar a Rusia es que hay mucho más de qué preocuparse que solo drones saliendo de Ucrania. Los misiles ya entraron en escena y no son cualquier tipo de misiles. Estas son armas que se están fabricando dentro de Ucrania y que tienen el poder de atravesar fortificaciones y destruir plantas que son partes críticas de la cadena de suministro de la maquinaria bélica rusa. El flamenco ya estaba presente, pero el 10 de junio podría recordarse como la presentación oficial del misil, pues cumplió su objetivo: golpear a gran profundidad, golpear con fuerza y superar todas las defensas rusas. Rusia busca que sus edificios resistan drones, pero a Ucrania no le importa. Está viviendo una revolución de misiles que cambiará la guerra con Rusia. Antes de entrar en detalle, recuerda que estás viendo el programa militar. Si te interesa el canal, suscríbete para no perderte nuestros videos. Empecemos con el flamenco. Sabemos lo que hace el misil y una jaula destruida junto a una planta de componentes incendiada han alertado a Putin y sus aliados. Este misil es más que su alcance y poder. Como dijo Vikram Mittal en un artículo del 13 de marzo para Forbes, el misil Flamingo ha cambiado completamente la dinámica de la guerra en Ucrania. En ese momento, el Flamingo no solo se estaba produciendo en grandes cantidades, sino que también había pasado a un uso operativo sostenido, lo que lo convierte en parte clave de la estrategia ucraniana de ataques en profundidad para poner al límite las defensas aéreas rusas y atacar objetivos que Ucrania no podía alcanzar hace menos de un año, previo a la llegada de su misil Rosa. Mittal reveló que Ucrania ya había realizado varios ataques contra objetivos rusos de alto valor, y cada uno que seguía al anterior revelaba una serie de 3 tendencias que son muy preocupantes para Rusia. El tamaño de las andanadas aumentó de lanzamientos aislados a descargas coordinadas de 4 a 6 misiles. En segundo lugar, la distancia a los objetivos se ha ampliado y el ataque más reciente llegó hasta el interior profundo de Rusia.
La efectividad del misil parece estar mejorando, pues varios han penetrado defensas aéreas rusas y alcanzado objetivos previstos, dice Mittal. Estos tres factores conforman la estrategia de ataques de largo alcance de Ucrania, madurando hasta el punto en que no solo puede golpear con más fuerza que antes, sino que también se vuelve más peligrosa por el hecho de que puede lanzar misiles Flamingo y drones en volúmenes lo suficientemente altos como para asegurar que las defensas aéreas de Rusia no puedan hacer nada al respecto. Quizás recuerdes que Rusia afirmó haber derribado 326 drones el día que el Flamingo atacó la planta Progress. ¿Cuántos de esos drones eran señuelos para confundir las defensas rusas y permitir que el Flamingo atravesara la protección? Quizá nunca lo sepamos, pero así luce una estrategia de ataque madura, con el misil Flamingo en el centro de todo. La creación del Flamingo muestra una mayor madurez en la industria de defensa de Ucrania. En 2022, un ataque como el del 10 de junio no habría sido posible ni siquiera con los misiles enviados por socios occidentales a Ucrania. 4 años después, Ucrania no solo tiene el conocimiento técnico necesario para construir sus propios misiles de crucero, sino que también es capaz de aumentar la producción hasta el punto de no tener que reservar sus existencias de esos misiles solo para ataques ocasionales. El enfoque de Ucrania en la viabilidad operativa sobre la perfección le permite fabricar misiles Flamingo a gran escala, volviendo obsoleta la estrategia rusa de confiar en la distancia y defensas antidrones. Esa estrategia ya no funcionará. Ucrania tiene respuesta para todos los desafíos defensivos que plantea Rusia. Aunque esto preocupa a Putin y Rusia, hay un contexto más amplio en juego. No solo el misil Flamingo atravesando las jaulas de protección tiene a Putin temblando de miedo. Aquí vemos a Rusia tambalearse y fallar en detener los ataques de largo alcance de Ucrania. Y esa situación solo empeorará porque el Flamingo es solo la punta de un iceberg con forma de misil que Ucrania se prepara para lanzar contra Rusia. Ya sabemos lo mucho que Putin teme a los drones ucranianos. Ese miedo hizo que pusieran una valla en la planta Progress. Y también es la razón por la que se han instalado redes antidrones alrededor de la residencia de Putin en Valdai. El líder de Rusia cree que si Ucrania va a causar daño, siempre lo hará con drones, pero está equivocado. El 10 de junio y el Flamingo lo demuestran. Pero el problema mucho más grande para Rusia es que Ucrania está en medio de un cambio hacia misiles que nadie podría haber previsto hace apenas un par de años. Como señaló el Consejo Atlántico en un artículo del 2 de marzo, el Flamingo es solo uno de varios misiles que Ucrania ya tiene en uso o está desarrollando. Se invierten millones en la industria de defensa nacional que desarrolla su propio mercado de misiles, según el Consejo. Ucrania ya tiene un plan para hacer crecer ese mercado rápido. Ucrania ya sabe cómo incentivar ideas, fomentar el desarrollo y aumentar la producción gracias a su trabajo con drones en los últimos años. Muchos de estos conceptos también aplican al mercado de misiles. El ministro Mikhailo Fedorov afirma que el Ministerio de Defensa de Ucrania actúa como inversionista de capital de riesgo, otorgando grandes subvenciones a empresas que desarrollan misiles y tecnología relacionada. Otro defensor de los misiles en las altas esferas de Ucrania es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. El 9 de junio, la Nueva Voz de Ucrania informó que Syrskyi ha apoyado públicamente un plan diseñado para transformar las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania para el año 2030. El plan busca que Ucrania sustituya los misiles y cohetes soviéticos por opciones modernas y nacionales más efectivas. Los misiles de fabricación occidental seguirán siendo bienvenidos y utilizados por Ucrania. Sin embargo, Ucrania ya no dependerá tanto de esos misiles como en el pasado, ya que ahora se enfoca en el tipo de producción nacional que Rusia siempre asumió que nunca ocurriría. Syrskyi cree que este nuevo plan permitirá la destrucción constante de objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros, especialmente cuando se acompañe de más avances en la tecnología de drones, informa Militarny. Y si Rusia pensaba que Flamingo era todo de lo que tenía que preocuparse, entonces está completamente equivocada. Ucrania está más cerca de crear sus misiles balísticos. Y cuando esos misiles lleguen, lo que le pasó a la planta BNER Progress y a su jaula de abrigos parecerá un picnic en comparación. El 4 de junio Defense Express informó que Firepoint, la empresa detrás del misil Flamingo, había realizado el segundo lanzamiento conocido de su misil balístico FP-FP7. Esa prueba fue interesante por varias razones, sobre todo porque fue de la versión FP-FP7X del nuevo misil de Firepoint, una variante que Ucrania busca usar para interceptar misiles rusos entrantes. Sin embargo, ese interceptor está basado en el FP-FP7 y la segunda prueba que realizó Firepoint fue exitosa y ofreció la primera evidencia de que el nuevo misil balístico de Ucrania es capaz de vuelo guiado.
El FP-FP7X será clave porque Ucrania puede fabricarlo y usarlo a una quinta parte del costo de los misiles Patriot, que ha usado mucho contra los misiles rusos. Lo que realmente preocupa a Rusia es que el FP-FP7 sea una opción de ataque. Lo que sabemos hasta ahora es que el nuevo misil de Ucrania puede viajar a velocidades de hasta 2.000 metros por segundo y que tiene una estructura de material compuesto que reduce los costos de producción. Lo que esto significa para Rusia es que Ucrania pronto va a tener lo que Rusia ha estado usando para dañar a Ucrania durante tanto tiempo, una combinación de drones, misiles de crucero y misiles balísticos que se producen a gran escala y se lanzan en grandes cantidades. Pronto el FP-FP7 se unirá a Flamingo para hacer estragos en Rusia. Y si el experto militar Pavlo Narozhny tiene razón, Ucrania pronto será capaz de producir suficientes misiles balísticos para causar un daño serio a Rusia. Narozhny dijo a la radio ucraniana que el proyecto de misiles balísticos Firepoint es privado y está acompañado por el proyecto respaldado por el Estado que desarrolló el misil Sapsan. Se comparten datos y ambos misiles avanzan y, según Narozhny, cuando estén listos, Ucrania podrá producir varias docenas de misiles balísticos al mes. Además, la capacidad de producción de Flamingo, que era de 30 al mes, probablemente subió a 50 en 2026 y podría crecer aún más con inversión, lo que representa un riesgo para Rusia. Las jaulas antidrón no salvarán al complejo militar industrial ruso de lo que viene. Los misiles de crucero de Ucrania ya están volando. Sus misiles balísticos llegarán pronto y Rusia solo responde con jaulas de metal en edificios para frenar drones. Rusia pensó que estaba siendo muy inteligente, pero Ucrania demostró que, una vez más, Rusia está 2 pasos detrás de la realidad de la guerra. Los misiles vienen. Los drones no se detendrán y la campaña de ataques profundos, que lleva más de 2 años dañando la maquinaria de guerra rusa, se está mejorando y podría volverse una estrategia ganadora para Ucrania. Mencionamos el FP-FP7X hace unos minutos. Si quieres saber más sobre ese misil, junto con el FP-FP7 y las pruebas que Ucrania realizó, entonces tenemos el video perfecto para ti. Revisa nuestro análisis sobre lo que significa el nuevo misil balístico de Ucrania, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Si te gustó este video, suscríbete para recibir tu dosis diaria del programa militar en tu feed. Gracias por vernos.